cuerpo. Dentro del templo hay un altar y nuestra ofrenda es la verdad que no se eleva sobre el resto. Un torbellino en espiral, danza que invita a meditar entre tus piernas. Como el cristal, ni bien ni mal, lo nuestro es inmortal. Como el cristal, ni bien ni mal, lo nuestro es inmortal. El escenario del ritual es el desierto más brutal. Hoy fui tentado por tus besos. Un trago de tu manantial. El templo vive en el altar y en tu mirada, mi maestro. Un torbellino en espiral, danza que invita a meditar entre tus piernas. Como el cristal, ni bien ni mal, lo nuestro es inmortal. Como el cristal, ni bien ni mal, lo nuestro es inmortal. Te necesito aún para diluir la ilusión del tiempo. Te necesito aún para diluir la ilusión del tiempo. Como el cristal, ni bien ni mal, lo nuestro es inmortal. Como el cristal, ni bien ni mal, lo nuestro es inmortal. Wow, lo nuestro es inmortal. Wow, lo nuestro es inmortal. Wow, lo nuestro es inmortal. Muy buenas, Pepe, ¿cómo están? Comenzando un día lunes hermoso en mi ciudad. Escuchá de fondo música, ¿qué más querés, no? Fin de semana lindo, ¿no? Obviamente está en cada uno, como la quiera pasar, ¿no? Pero bueno, estamos ahí comenzando la semana con unos cambios acá en Forex, en los mercados sobre todo. La sesión, obviamente, de Nueva York y la de Londres, obviamente, cambia una horita la sesión. Vamos a tener que acostumbrarnos de vuelta, como veníamos el año pasado, a despertarnos un poquito más temprano, ¿sí? Una hora antes, ¿sí? Así que en vez de las 10, a las 9, 8 y media vamos a estar por acá dando vuelta, entre 8 y media y 9, ¿sí? Como lo venimos haciendo todos los días, donde el horario cambia, obviamente. Sesión de Nueva York, en este momento, GMT en mi país son las 8 y 38. Solíamos comenzar una hora más tarde la semana pasada, pero sabemos que cuando pasan 2 semanitas, el segundo domingo de marzo, se cambia el horario, ¿sí? Para la sesión de Nueva York, obviamente repercute en nosotros, en los mercados, ¿no? Y después, obviamente, la primera semana de noviembre se vuelve a cambiar el horario, así que tenemos
tenemos un par de meses para estar en este horario más tempranito, ¿sí? 71.857, miren lo que es esto. Ahora vamos a hablar de los ATH, de los rompimientos de máximos. Primero vamos a hablar un poco de Bitcoin, obviamente. Fíjense lo que viene pasando la semanita, como viene subiendo de forma de rally. Hasta ahora no hay ningún dip, solamente pequeños y medianos retrocesos, pero 71.857, gente. Estamos viendo obviamente rompimientos de máximos, ¿sí? No te digo como el oro, que el oro, ahora vamos a estar viendo el oro. Vamos a pasar a velas mensuales para que vean, el oro ya no tiene más máximo, gente, ¿sí? Ya rompió todo, mi corazón, rompió todo, mi alma, el corazón, ¿sí? Me rompió el esqueleto, gente, el oro. Obviamente ya no hay más altos, ¿sí? ATH, máximos, mínimos, rompió todo, porque cuando rompe máximo, rompe mínimos también, ¿no? Así que, bueno, ahí va, ¿sí? Una nave que quiere ir al planeta Pepe, vamos a ver si llega, si no consolida esta semana. Se ve una nave espacial, en temporadas grandes ya la vamos a estar viendo, pero por ahora vamos a dejar el oro de largo y vamos a ver los máximos que viene rompiendo obviamente Bitcoin. Sí, qué alegría para los que hace un par de años compraron en esta zona y el precio cayó 20 a 16 y estuvieron aguantando. Los que vienen, me salió de la cerveza del fin de semana, los que vienen holdeando, gente, ya hace un par de meses, ya casi semestres, trimestres, aguantando a Bitcoin y a la vez fueron haciendo promedio, wow, ya están en mucha ganancia con Bitcoin, que se va a ir a los 100. Obviamente nos vamos a comer los retrocesos. Recuerden que viene el halving, pero las ballenas no son tontas, ¿sí? Así que ustedes sean más vivos que ellos. Si tienen que cómo estamos hoy. Si tienen que retirar, retiren y pasen a monedas estables también, ¿sí? No te digo que vas a hacerlo ahora, pero vayan viendo, si no todo va a subir toda la vida, ¿sí? Y te puede pasar de que un día cae y estás 2 años para que dé la vuelta, ¿sí? Como pasó con Bitcoin cuando llegó a los 16, 15 casi, hace un par de meses atrás. Así que bueno, y el que nunca compró, ¿no? El que no hizo nada, solamente dejó ahí unas compritas en los 70, por ahí cayó el precio y no hizo promedio. Bueno, ya está ahí, ¿sí? Obviamente muchos vendieron por el miedo, ¿no? Lo que genera obviamente la desaparición de las cripto. Mirá lo que es esto, mirá, sigue subiendo, gente, se nos va a 72, loco. Países más regulados, los países que más prohíben son los países donde per cápita por cabeza, los pepes, los pepones, las ballenas, los ballenatos están comprando en cantidad, ¿sí? Fíjate que hay hasta movimiento en Sudamérica. 3 Shiba compramos acá, ¿verdad? Un Shiba y medio en Argentina, un Shiba y medio en Brasil. Así que ahí vamos, gente. Mirá, Australia, un canguro comprando. No, tremendo esto. Mirá, el canguro Jack el canguro. 71.949. Llegamos a los 72. Vamos a ver las burbujitas que deben estar en verde. Seguramente, ahí vamos. Bien, esta. Mirá, Floki. Floki fue tremendo, gente. Miren lo que es Floki. Miren esto. Miren esto, hace una semana atrás cuando les decía, fíjate si comprabas y ponías, no sé, $1.000, bueno, ponele que no tenés 1.000, que sos latino, que tenés $100, bueno, tendrías 191 ahora, mirá. Y si hubieras puesto recién ayer, hoy tendrías 19% más de lo que hayas puesto. Obviamente está bueno que ese 19 es el que dejes y que saques el capital, ¿no? En el caso de que estás especulando un poquito con esta subida, hay que aprovechar, gente. ¿Para qué? Para hacer lo que hago yo. Yo te lo recomiendo. Si vos sacás en ganancias cripto, la metés a operar en Forex. Entonces lo que estás metiendo a operar en Forex, que es lo que hacemos nosotros todos los días, el scalping y el intradía, es lo que operás, ¿sí? Si te va mal, bueno, no pasa nada. Si te va bien, tampoco pasa nada. Una alegría al corazón. Pero sabemos que estamos operando de las ganancias de las cripto. Aprovechen esta etapa, gente, Bien, así que bueno, ahí vamos. Mirá Floki, la muchacha cómo va, Ondas de helio impresionantes, alcistas. Bien, mirá, a ver acá. Bueno, Mina le costó subir, está subiendo de a poquito, un gran proyecto, ¿sí? Pepe, mira Pepe acá también, 33% en la semana, gente, Pero bueno, Teta, 52% y siguen tirando bombas acá, a ver. Vamos a ver Bitcoin acá, a ver un segundo, mirá. 3%, esto toca los 72, lo vamos a estar viendo ahora un ratito, Así que bueno, vamos a ver las top de Binance, ¿sí? Vamos a ir a ver las top 100 de Binance, obviamente, a ver cuál hay para ir a tirar un tirito, dejar y a ver si toma frutos.
Y si haces spot, ¿qué te importa? La dejás hasta que suba por donde vos compraste, ¿no? Cuanto mucho vas haciendo alguna, ¿no? Mirá DRIP, bien, muy bien. Año 31 en el mes 144, en el día 73%. Quiere decir que si vos ponías $1000, te llevabas de regalo $737, ¿sí? Más los 1000, ¿no? Tremendo. Bien, de un día para otro, ¿qué más querés, no? Obviamente mucha liquidez, no lo sé, lo que sí sé que es mucha volatilidad y mucho monopolio también, ¿no? Tengan cuidado con las de alto riesgo, ¿sí? Bien, hermoso, hermoso, gente. Vamos a pasar, hoy estamos, para mí es tempranito, pero obviamente sabemos que ahora, a diferencia del viernes de la semana pasada, en 15 minutos comienza la sesión de Nueva York, ¿sí? Cuando la semana pasada estábamos esperando una horita más. Recuerden eso que les expliqué, ¿sí? Así que bueno, vamos a ver un poquito lo que es. Primero vamos a ver las fundamentales, ¿sí? Para después hacer un pequeño análisis, alguna proyección. Análisis y proyecciones que vamos a estar viendo. Este es análisis fundamental. Vamos a estar viendo que en 9:30 tenemos el IPC subyacente mensual, anual, y obviamente también, bueno, ya pasó el de Europa, el IPC de Alemania, ¿sí? Pero bueno, 9:30 tenemos, si nos acompaña obviamente el internet, para estar viendo unas fundamentales que son de alto impacto para algunas, ¿sí? ¿Por qué para algunas? Porque si me voy acá, por ejemplo, mira, la tengo como, a ver, bueno, no parece acá, a ver si está bien. A ver si está bien esto. Ah, esto es mañana, hoy. No tenemos nada, gente. Qué bueno tener. Siempre chequeen un par de fundamentales de distintas plataformas. Y no tenemos nada hoy. Así que tenemos vía libre. Joya, joya, joya. Mirá, miren. 72048. No tenemos fundamentales. Siempre fíjate de actualizar el calendario y fíjate de estar en el día de hoy. Hoy estamos a qué? A 11, ¿sí? Lunes 11 de marzo, ¿sí? El primer lunes después, acompañado del domingo, segundo domingo que cambias el horario para las sesiones una horita antes. Para nosotros, en nuestro caso, GMT-3. Escucha. Me voy a tomar un mate, che. Eso. Me voy a ir a la gráfica mientras disfrutan esto. ¿Te gusta la música? ¿Querés pedir más? Acá estamos. Hacemos una cosa, venid, subite acá conmigo y se va unos mates. ¿Te animás? El primero que me diga yo, lo subimos a charlar, Escuchá. ¿Qué es esto? Ah, Mina, mirá Mina, qué bonito. Bueno, a ver el... Vamos a ir, obviamente, antes que Mina, nos vamos a ir a ver un poco lo que es Bitcoin, Ya están los 72, muchacho. Mirá lo que es esto. Vamos a ver, ¿qué es este dibujito? No, bueno. Velas diarias, como siempre. Vamos a poner mensuales. Quiero ver qué le queda. Fíjense cómo rompió. Acá estaban los muchachos, Mirá. Vamos a buscar un dibujito. Le falta poquitito, decía yo. Ahí le ponía poquitito. Mirá, ya lo rompió al poquitito, Ya rompió para los amigos que venían ahí, acá, ¿no? Ahí piqui, estaban llorando como todos, obviamente, ¿no? Imagínate que compraste ese día hermoso y dijiste, che, le voy a meter un poco a Bitcoin que se va a los 100. En el diciembre del 2021, por ahí, ¿sí? Octubre, por ahí. Compraste acá. ¿Quién fue el que estaba acá arriba y se quedó clavado? Tremendo, ¿no? Obviamente estamos viendo velas mensuales. Miren lo que es esto. Paca. La vueltita de 2 años se rellenó. Obviamente nos vamos a comer un retroceso. Ya lo sabemos. Pero ahí está, Fíjense, gente, que no hay más historia. Esto es... Gente, esto no tiene límites. Esto no tiene límites. Va a tener que hacer nuevos máximos, nuevos, no viejos. Obviamente máximos nuevos, donde en el pasado, ¿sí? Está, vamos a poner, a ver qué podemos poner, a ver. Vamos a ponerle acá, a ver. Ahí está, vamos a tirarle un radar ahí, vamos a ver si lo llama ahí. Vamos a ponerlo como un máximo, ¿sí? Lo que nos podemos basar es en números redondos y en noticias fundamentales, ¿sí? Pero ahí va subiendo, miren cómo va subiendo la gente. Esto llega... Miren, en un par de meses estamos en 100 si no estamos antes. Obviamente, prepárense para el halving y prepárense para el dip, ¿El dip qué es? El dip es cuando de golpe, de un día para otro, una vela hace así,
hace algo así y boom, ¿sí? Tengan cuidado con los dips, ¿sí? Por ahora, no se asusten, estamos disfrutando de la primavera de las criptomonedas, estamos en mensual, nos vamos a ir a velas diarias. Escucha. Miren lo que es esta vela diaria, loco, ya, metete a operar un poco de criptos, dale, vamos, animate, un poquito, tirale ahí, ¿no? Para, aunque sea para unos fideos, ¿viste? Ahí vamos. Bien, velas diarias, ¿qué podemos decir? Nada, una vela elefante tremenda, hermosa. Después de la vela va a venir a visitar el piso este que marqué, un poquito, son zonas, ¿no? Obviamente, la zona que quiere decir que puede estar por acá o por acá. Por acá o por acá, ¿sí? Ahí está. A ver qué pasa ahí, que hay otra bomba. Bomba. Sigue subiendo Bitcoin, gente. Sigue subiendo Bitcoin. Y bueno, disfruten, muchachos, los que estaban con Bitcoin aguantándola. Aguante las criptomonedas. Ahí va la nave, ¿eh? ¿Dónde? ¿Vamos a ponerle un techo? Vamos a ponerle un techo, a ver. Yo me voy a ir a un número redondo, ¿eh? Voy a poner una ballena por acá y le voy a tirar en el 73. A ver ahí. Bueno, que ya estamos prácticamente por ahí. Ahí dejo la ballena, a ver si la toca, ¿eh? Ahí, 72,981, número redondo, 73, me pasé un poquito. Por ahí vamos a estar cerca, a ver qué pasa. Me voy a ir a velas horarias para disfrutar estas velas hermosas. Vamos a ajustar un poquito acá. A ver, está recontra sobrecomprado. Miren lo que es esto, gente. Sí, está por encima, pero esto se va. ¿Qué es lo lindo de esto? Y mete algo para arriba, si haces spot y cae, metele algunas acá con algún Fibonacci, si hace algún fractal acá arriba, que ya empieza a retroceder. Fíjense en el cursito gratis, la escuelita de Planeta Pepe que estamos ahí, que estoy compartiendo. Le faltan un par de videos y voy a seguir haciendo, obviamente, porque esto no termina más, ¿no? Son 11, 12 videos que voy explicando por encima en vivo, ¿eh? No es nada de editado, en vivo en una plataforma que estuve un tiempito ahí y bueno, y me volví para acá. Pero bueno, voy a seguir esa escuelita, obviamente en vivo, enseñando todo, lo que quieran, saquen el tema que quieran y yo una horita lo explicamos. Bien, ahí estamos, gente. Fíjense qué hermosa banderita, puede hacer el mismo recorrido, ¿la ven? Yo le llamo banderita, imagínate acá el palo, la banderita, ¿sí? De Planeta Pepe, y ahí vamos a ver si sigue hacia arriba, vamos a ver. Pero bueno, no se puede analizar nada, solamente que estamos en una sobrecompra, tendría que retroceder, pero cuando menos lo pensás, sigue. Es igual que el oro, gente. Miren el oro, miren el oro. Vamos a ver el oro un segundo, miren lo que es el oro. El oro es tremendo, obviamente vamos a ir a velas diarias, miren lo que es esto, mirá. Ahí está, mirá vos, lo que dije ayer a un amigo, esto se consolida y ahí está, vamos a ver, no hay más, miren, vamos a ir a velas mensuales, ¿sí? 3 meses, trimestrales, mirá, vamos a bajar esto, vamos a poner velas trimestrales, vamos a achicar un poquito, fíjense, ¿dónde hay máximos acá? Acá, ¿lo ven? Pero no hay más nada, ¿ven? No existe más nada acá. Así que también, parecido a Bitcoin, vía libre, gente, ¿sí? No tiene tope, solamente lo harán las ballenas, las noticias y obviamente los Pepe acompañaremos, nada más que eso, ¿sí? Así que el oro, ¿quién lo para? Y en algún momento va a tener que parar, tendremos que chequear el índice del dólar, ¿sí? Escucha, ahí está el oro, ¿sí? Arrancó con una pequeña consolidación, seguramente la mayoría, el que ha vendido, ¿sí? Estará esperando, obviamente, si es que no lo sacó, en que retroceda. Y bueno, fíjense en la mayoría que operan, no sé, order blocks, lamentablemente lo fue, ¿no? Reventando en todas las zonas que hayan marcado del pasado. Estamos en velas diarias, ¿no? Pero sabemos que esta mecha son velitas que suben y que bajan, ¿sí? Así, bueno, no respetó nada, subió. Ahí estamos, muchachos. Control, vamos a sacar esto. Bien. Escucha. Eso, brown. Me olvidé de poner el streaming a ver si lo puedo poner en Facebook. A ver, un segundito. Vamos. Ya, qué bonita canción, ¿eh? ¿Les gusta, gente? ¿Sí o no? Vamos a hacer análisis. Si alguno quiere que veamos alguna cripto, me avisan. Si quieren que veamos
algún índice o alguna divisa en especial, me avisan antes que vayamos al mercado, a ver si hoy vemos alguna entradita para hacer. La idea mía este año, que ya comienza con este horario nuevo, es empezar a los Pepe que voy conociendo, hacerlos subir al vivo y que operen, que se animen a operar, aunque sea en una cuenta demo o una cuenta chiquita, no pasa nada, ¿sí? Para ver si buscamos la vuelta para que saquen las operaciones en positivo, si es que se puede en el horario que estamos, ¿no? Si no, stop y afuera, no pasa nada si tenés una gestión de riesgos, ¿sí? Escucha. ¡Opa! Voy a marcar posibles zonas, ¿sí? Voy a llamar al amigo acá poquitito, y vamos a ver si... Le falta poquitito para que se dé la vuelta, vamos a ver si hace algún fractal en temporadas más chicas para poder empezar a ver. La idea es que si cae, que caiga hasta acá, ¿sí? Entonces podés buscar a ver si después rompe bárbaro para recuperar un poco lo que subió, y si no, obviamente que se apoye con pullback para irse, ¿no? Vamos a hacer acá una pequeña proyección, nada más, ¿sí? Estamos en velas diarias, recuerden, ¿sí? Esto puede pasar, como también puede pasar esto, ¿sí? Obviamente, o baja o sube, pero también puede pasar de que en esta zona, ¿sí? Está descansando, rompe y sigue para arriba, ¿sí? Hay varias opciones, por eso vos tenés que ajustarte, obviamente, a la temporalidad que estás viendo, porque dentro de la vela diaria vas a estar viendo distintos patrones en distintas temporalidades y tenés que ver cuáles son los que a vos más te gustan, y seguramente a vos te irá bien y a otros le irá mal, ¿no? Porque es así esto, gente, ¿sí? Si no, todos serían rentables, y sabemos que el 80 no, 85 no, ¿sí? 15, 20 sí, pero el 15 o 20 puede ser vos tranquilamente. Acá no tenés que tener título de nada, tenés que tener constancia y no abandonar. Escuchá. Bueno, escuchá el pogo más grande del mundo mientras saco estos dibujitos. Y no voy a hablar, solamente quiero que disfruten esto. Yo también, así me cargo un poco de testosterona, dijo el amigo, de rock and roll. Ahí vamos, ¿ponemos la cruz? No, ¿qué ponemos? Ponemos esto así, ahí, sí, music. ¿Sabían que soy músico, gente? Aunque no lo crean, Sí, señor, algún día le voy a pasar algunas canciones. No las van a vender, Escuchá la guitarra, ahora. El montaje final es muy curioso, es en verdad realmente entretenido. Vas en la oscura multitud desprevenido, tiranizando a quienes te han querido. No lo soñé. Se te besó y gritó a tu suerte. No lo soñé, y se ofreció mejor que nunca. No lo soñé, y vas corriendo a la deriva. No lo soñé, los ojos ciegos bien abiertos. No mires, por favor. No prendas la luz.
Tremendo, loco, la piel de gallina, Pepe Gallina, Ponete el Pepe, escuchá. Les agradezco para siempre. No vas a poner reggaetón que se corta internet acá, Seguramente en algún momento. Karim, Escuchá la campana, el platillo, pan, pan. ¿Te gustó? Tremendo, loco. Escucha. No. Gente, no sé si hacer el vivo. Vamos a poner más fuerte o escuchar música. No, tenemos que hacer alguna operación. Es el primer día que arrancamos con la sesión, obviamente una horita antes. Veníamos ya prácticamente ya como 4 o 5 años haciendo videos en vivo, pero ya un par de años haciendo streaming en vivo todos los días, y bueno, hoy es un día más de los que hay que cambiar el reloj para la sesión. Lo que les decía en un principio, recuerden, la segunda semana de marzo, el segundo domingo, se ajusta el horario una hora antes, en mi caso, GMT-3. Así que la sesión está ahora a 1 minuto de comenzar sesión de Nueva York y sigue Londres, ¿sí? Y en noviembre, el primer domingo, se cambia el horario de vuelta para adelantar esa hora, ¿sí? Escucha. Bien, acá hice algunas pequeñas compresiones, ¿sí? Para el que quiera operar es muy interesante. Seguramente comienza la sesión, hay que esperar, pero para buscar ventas tenemos esta zona, ¿sí? Hasta acá, ¿sí? El que quiera buscar en M3 en scalping, ¿sí? ¿Sí? Obviamente que si sale, estas zonas son las que va a tener que romper para buscar estas zonas de acá arriba, que son las más importantes para mí, ¿sí? Pero ahí estamos, consolidado el precio, comprimido, y bueno, en un rango que les marqué de velas diarias y horarias, ¿sí? Ahí estamos, ¿sí? Con una subida donde en el oro ya rompió todos los máximos, gente. ATH, dice el amigo, nunca más, ya está. Ahora hay nuevos máximos, vendrán en un futuro no muy lejano, ¿no? Que van quedando en el pasado, bien. Nos vamos al índice. Bueno, el índice va a empezar a retomar la subida seguramente, ¿sí? Ya viene, miren acá, vamos a hacer una línea de tendencia, ¿sí? Una directriz y un ángulo de aceleración. Ahí estamos. Obviamente estoy marcando algo que está mal marcado acá. ¿Por qué? Porque el segundo toque todavía no lo cerró bien, ¿sí? Pero como estamos en velas diarias, me alcanza, si pongo la lupa, para ver que hizo un pequeño fractal, ¿ven? Esa mechita, ¿sí? No significa que tenga que ir hacia arriba. Esto puede seguir rompiendo y se termina acá la aceleración que les marqué. Pero si vamos a velas horarias o de 30 minutos, a ver, voy a ajustar acá un poquito. Recuerden lo que les decía la semana pasada o la otra, que venimos de velas diarias consolidadas, ¿sí? Por más que ustedes vean en velas diarias, pero dentro, cuando vayamos a velas de minutos o de 15, es una tendencia bajista si contamos de acá hasta acá, ¿no? Obviamente, inclusive si contamos los altos anteriores, ¿no? Si hacemos esta compresión, vienen caídas, ¿sí? Pero bueno, por ahora, esto lo saco para no llenarnos de líneas, estamos en una sensación de que si sube por ese fractal, ¿no? Por ese doji que hizo en velas diarias, esta vela de hoy puede ser roja, pero también puede venir a buscar la mecha diaria, ¿sí? Esa mecha azul que dejó, miren acá, les muestro de vuelta. Ven acá, ¿ven? Puede venir a buscar esta mecha. Acá la puede venir a buscar. Entonces lo que podés hacer es ver los movimientos y marcar acá. Acá sabemos que le va a costar porque en el pasado hay un POC, una zona de resistencia, ¿sí? Así que ahí estamos dentro de que una compresión, ¿sí? Donde el precio va hacia arriba con esta sensación, segundo toque que le puse de aceleración, ¿se acuerdan? Bueno, y esta mecha que puede ser el futuro fractal, ¿para qué? Para que el precio dispare hacia arriba, ¿sí? Para cumplir otro ciclo más. Ven acá, si vamos viendo, va dentro de algunos patrones que vamos viendo, pero no quiere decir que se devuelva a tocar y después suba, ¿sí? O que directamente venga a buscar esta otra zona. No lo sabemos, ojalá lo supiéramos, no estaríamos haciendo estos dibujos chartistas, ¿no? De Monet. Así que bueno, bien, vamos a ver dentro de esta velita, ¿no? Fíjense, la nueva, la de hoy es bajista, la de ayer, la del viernes. Recuerden que el índice
Solamente igual que Forex, los mercados tradicionales, los días hábiles nada más, ¿sí? Así que bueno, escucha qué trencito de fondo. Ahí estamos, vela del viernes, ese doji. La vela de hoy, esto lo saco, es una vela bajista, pero se puede dar vuelta. Veremos si rompe esta zona, ¿no? Esta zona tiene que romper, esta zona que está acá, esta zona que está acá. Esto que está acá tiene que romper, ¿sí? Para disparar. Vamos a ver si lo hace. Vamos a sacar estos picazos ahí de fondo. Y si no, bueno, sacaremos esta línea de aceleración, ¿sí? Me apresuré para ponerla, pero me juego ahí a ver qué pasa. Así que bueno, veremos. También puede venir a hacer una consolidación acá en este rango que marqué y después dispara, ¿sí? Velas horarias. Un tren para Katmandú. Que lo lleve a Katmandú. Ahí estamos, mirá lo que es esta hermosa. Obviamente es un retroceso el que está haciendo. Y si ampliamos, si nos metemos, está haciendo un retroceso. Ahora está sobrecomprado un poquito, no tanto porque está ahí. No está sobrecomprado. Pensé que esta línea era de sobrecompra. Está en la mitad prácticamente, no llegó. Así que bueno, vamos a ver. Está descansando, mirá lo que es esto ahí, ¿sí? Por ahora nada, ¿sí? Vamos a ver en un rato qué pasa. Recuerden que los lunes hay que ajustarse un poquito para después martes, miércoles y jueves hay mejores movimientos, ¿eh? Y entre los sueños siempre está buscando un tren para Katmandú. ¿Cómo le va, señor? A ver si andan los... down. Y están operando, gente. ¿Hay alguno operando ya metido ahí dentro, tirado como... Vamos, ¿cómo que no? Sí, gente, ¿no? Pepitos y pepones. ¿Hay alguno ya metido? Yo calculo que ya hay alguno metido. Yo estoy hablando metido, pero como un termo ahí adentro, ¿no? Como un termo, ¿no? Como agua dentro de un termo, ¿sería, no? Bien. A ver. Segundito, que voy a ver si veo algún mensajito para compartir con ustedes. Escucha, qué bonito. la esperanza de encontrar Bien, ahí vamos. en su marcha su destino. Good morning, man. Good morning. Hola, Pepe Gatillo, ¿cómo estás? Y estás trabajando, ¿no? Gracias por saludar, Muchas gracias. ¿Cómo le va? Pepe Paragua, ¿no? Pepe Paraguayo era, ¿no? Si mal no recuerdo. ¿Cómo le va? ¿Bien? Otro Pepe más, grande. ¿Y estás operando? ¿Qué estás haciendo hoy? Dale, ¿qué estás haciendo ahí? ¿Operando? ¿Metido en algún par? ¿Querés que veamos algún par? Avísame, Bien. Ahora sí, nos vamos a la gráfica. A ver, vamos a terminar un poquito el índice, ¿sí? Lo que estamos viendo en el índice, después de esta frenadita, ¿no? Fíjense que lo podés tomar como una parada, ¿no? Una parada impresionante. El precio frena, se devuelve. Puede ser de que venga a ser un segundo, ¿no? Eso no lo sabemos, pero puede ser que venga a ser un segundo piso. Hay un pisito y un tercero también, ¿no? Y después se va, veremos, o sigue cayendo, ¿no? Eso no lo sabemos, nosotros lo saben los que en el momento ponen sus inversiones, ¿no? Pero bueno, sí, obviamente nosotros estamos para acompañar a las ballenas, no movemos un tic nosotros, gente, ¿sí? Lo que sí vemos que hay consolidación, nos vamos a ir a velas. Acá lo que puede operar un Pepe consolidado, como digo siempre, M15. Ya vamos a explicar Pepe, vamos a hacer algunos videos de Pepe consolidado, Pepe, ¿no? En masa, en contramasa, Pepe fundamental y bueno, para tirar para arriba, muchachos. Bien, consolidación, escucha, consolidación muy apretada, movimientos muy chiquititos tenemos, así que bueno, lo que vamos a hacer es por ahora ver un poquito, como hacemos siempre, la fuerza de la moneda, como venimos ya hace 20 millones de años viendo la fuerza de la moneda, para después obviamente ver qué es lo que más nos conviene, ¿no? Si nos conviene alguna monedita que está débil porque pasó fuerte, o viceversa, ir a favor de la fuerte, ir en contra de la débil, o esperar a que la fuerte tome más fuerza, ¿no? Y bueno, y hacer más tarde las operaciones. Hay que ir viendo, ¿no? También hay que ver si se lesiona la fuerte, ¿no? Muchas veces, ¿no? Caen al pasto y no se levantan, ¿no? Bien, así que bueno, vamos a ampliar acá. Miren lo que es esto. Ahí. ¿Qué es eso?
ruido, ¿no? Mucho ruido, bien. Hay que despegar, veremos qué pasa. Si vamos a ver las de 1 minuto, miren lo que es esto. Está para descansar, ¿no? Por ahora está más para tirar algunas cripto, aprovechar en compras, obviamente, esperar algún pequeño retroceso, ¿no? Pero bueno, lo que es el índice hoy está consolidado ya hace un buen tiempito, ¿sí? Miren. A veces vuelan y no saben volver. Bien. Opa. Vamos. Tienen sus nidos en las ramas más altas. A veces se pierden. A veces se pierden. Vuelan y se van. Bien, vamos a la gráfica, gente. Vamos a ver si podemos encontrar algo hoy dentro de la sesión de New York y acompañando obviamente lo que es la sesión de Londres, ¿no? Que le queda todavía un caminito más, ¿no? Un par de horitas más. Nos vamos directo, como quien dice, a la sesión, a la gráfica, al MT4 o MT5, el que vos tengas, o al TradingView, ¿no? Como ustedes quieran, me da lo mismo. Lo importante es que vean un poquito. Así que bueno, vamos a ver un poco las fuerzas de las monedas primero, ¿sí? Voy a cambiar un poco de música. Vamos a tirar un poco más tranqui, ¿sí? ¿Les gusta esto? Sí, ¿no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no les va a gustar? Está bárbaro, ¿no? Ahí está, bien. Ahora sí, nos vamos con buena música al MT4, MT5. Vamos a ver qué podemos encontrar hoy. Si ustedes ven algo, me chiflan para ir viendo, para analizar y vemos, ¿sí? Qué tipo de estrategia podemos buscar. Obviamente yo ya tengo las mías, pero siempre estoy acá tratando de dar una mano enseñando. Si sirve, bárbaro. Si tienen alguna duda, me preguntan, ¿eh? Y recuerden que hago scalping. ¿Por qué hago scalping en vivo? Porque suelo hacer intradía, pero si hago intradía y hago una operación ahora, la tengo que terminar a la tarde, mañana pasado o en 2 o 3 días. Y no la podemos ver. En scalping, la mayoría de las veces se puede llegar a ver cómo se abre y cómo se cierra la operación. Después es lo mismo, obviamente con menos cantidad de pip muchas veces y a la vez un poquito más de ruido, pero está bueno, ¿sí? Un poquito más de, ¿no? Hay adrenalina. Bien, vamos a ver. Vamos, estamos. Sí, señor. A ver. ¿Les gusta Calamaro? ¿Les gusta Calamaro? Más o menos. O mucho. Vamos con esto. Escucha. Ahí está. Bien, me voy a la gráfica. Ahora sí. Chao, Mila Pop. Este es el creador de Planeta Pepe, ¿eh? Ahora viene Pepe Mila, obviamente, ¿no? Si no, Trading Planeta Pepe. ¿Dónde está Pepe? Ahora viene Pepe, ¿eh? Bien, nos vamos a las fuerzas de las monedas. Un poquito a ver ahí qué hay, si en algunas plantillas. Y bueno, veremos si conviene o no meternos en algo o esperar, ¿no? Vamos, ahí vamos. Ahí voy a sacar las fundamentales que están arriba a la derecha, así no molesta tanto, si no, no nos vemos directamente a la gráfica, ¿eh? A ver. Ahí está, a ver si ahí desaparece a la cuenta de 1, a la cuenta de 2, fuera. Estamos, bien. Ahora sí. Gente, dólar australiano. ¿Cómo lo ven ustedes? Yo lo veo débil, pero porque estoy viendo la plantilla. No quiere decir que tenga que buscar en contra, pero podemos estar viendo un poquito. Vamos a chequear acá que tenemos australiano débil en las tendencias. A ver alguna que esté un poquito ahí picante. Bueno, el dólar viene de estar en caída, el índice puede retomar, pero la libra viene fuerte comparada con el australiano, ¿no? Libra out puede ser en compra, ¿sí? Pero fíjate la estructura, no te metas por meterte. Fíjate si le falta rellenar algo, por si llega a caer, sabes que lo va a ir a rellenar hacia arriba, ¿no? Australiano débil, ¿sí? Por ahora, ¿sí? Después fuertes y estoy en duda, ¿sí? Hay unas panqueques que están dando vuelta ahí, así que no lo sé. Las pendientes, a ver.
Bueno, el CAD también está ahí un poquito débil en M5. Vamos en contra del australiano. Vamos a buscar el que quiera encontrar alguna, me avisa, ¿sí? Bien, ¿esto porque está en rojo? Ah, porque tengo el bot de fundamentales, no. No, tengo el bot, mirá vos, el telaraña me abrió operaciones. El telaraña me abrió operaciones, acá están, mirá. A ver cómo fue esto. Ah, bien, ahí me cerró ya operaciones, ya me va pagando algo el telaraña, ahí lo dejo, ¿sí? Lo dejaré hasta que obviamente me gusta cerrarlo de forma manual a mí, ¿sí? Un bot que yo creé, que le puse telaraña. Ahora se viene otro, que es el Xinjiang número 11, vamos a ver si... no me quedó rengo, lo estoy terminando, me gusta mucho la idea que tengo, son inventados por mí, ¿no? Obviamente, con sus errores y sus virtudes, pero más errores que virtudes por ahora en algunos, y lo estoy ahí, ¿no? Obviamente... para ponerlos obviamente acá con ustedes, ¿sí? Por ahora tengo un par armado, en este caso estoy probando por un lado ventas en este bot de telarañas mío, ¿sí? Y acá unas compras también, ¿sí? Por eso el cambio de color de velas, ¿sí? Para no perderme, decía, no. Bien, vamos, ¿a dónde nos vamos? A ver la fuerza, seguimos australiano débil, Y después acá tenemos un par de indicadores, herramientas que también he creado, que se vaya sumando. Si esas pelotitas que son y esa estrellita son indicadores que fui creando, algunas tablitas que voy creando para ir viendo, ¿sí? Ahí no sirven, ¿sí? Pero bueno, no para meterte porque sale una pelotita, ¿no? Es una locura. Pero sí para tener una idea de, mira, guarda que hay sobrecompra, guarda que hay sobreventa, guarda que se cruza, ¿no? Un par de medias móviles, guarda, no meterse, ¿sí? ¿Qué es este par? Ah, mira vos, Augen. Ajá, mira vos. Estábamos hablando en contra del yen, del australiano. No está mal en ventas acá, ¿eh? ¿Qué temporalidad está? Me gusta mucho. Lo que pasa es que justo está en un piso. Tendríamos que poner un Fibonacci acá para ir en venta. O si rompe hacia abajo, hacia la baja, habría que ver en un pasado. A ver en H1 qué puede tocar. A ver ahí. Bueno, no. A ver en H4 y se me quedó todo. Ahí está. ¡Ay, qué bonito! Bien, habría que ver acá, ese altito ahí. Hasta ahí tenemos. Obviamente es mucho, tendríamos que una vela antes. Pero no está mal esto, ¿eh? Obviamente hay que esperar que recorra. Si lo querés hacer prudente, espera que haga el pullback y después vaya hacia abajo. Porque si te metes acá, de entrada, mira, estas bombitas que son mías, ¿sí? Que se llama Pepe Bombardero, me indica que hay una sobreventa, ¿sí? Salen las bombitas porque puede ir para arriba. Vamos a ver, si va para arriba, le pones un Fibonacci y podés ir con este alto o con este. Yo voy a agarrar este, ahí, y podés marcar algunas zonas acá, por ejemplo. No sé por qué estoy en este par, pero justo está el australiano, ¿sí? Que está débil. Mira, ahí me sale esa zonita más o menos. Esto lo saco. A comer yuyo. Tenés esta zona para meter una venta, que es mejor vender acá que vender acá, ¿no? Obviamente, vendés más, ¿no? Más caro. Pero, y si no, por debajo, por acá, un shell stop, ¿sí? Pero vamos a seguir viendo otros pares, ¿eh? No me caso con este, justo estaba el australiano acá, lo voy a dejar en lila, aunque no estaría mal. ¿Cuánto recorre por día este? 72 pip más o menos. No, 100 pips diarios suele recorrer. Bueno, ojo que acá puede ser un pisito. Habría que poner un shell stop por acá o esperar a que rompa, se devuelva y después pensar en venta. Tenés que tener paciencia, ¿no? A ver, Euro-Yen. ¿Cómo está el euro? A ver. Bueno, el euro está fuerte. A ver, Euro-Aud, perdón, no Euro-Yen. Euro-Aud. Euro-Aud. Opa, mirá las bombas que me está tirando acá, ¿no? Como diciendo, basta, no vayan más en compra, negro. Pero es que esto está como el oro, loco. A ver ahí. No, nada. Bueno, justo hay un número redondo, por 3 pips no te vas a arriesgar, pero puedes llegar. Subió mucho, yo esperaría que caiga. Si sigue subiendo, no pasa nada. Ya subió mucho, ¿qué puede pasar? Que caiga en algún momento. Bueno, te vas en venta o te vas en la nueva compra, ¿sí? En la nueva, ¿no? Olita alcista. O te vas en un retroceso. Pero fíjense en esto, a partir de acá ya empezó a estar sobrecomprado, ¿ven? Boom, 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 bombitas ahí, ¿ven? Las dejo para que vaya, para ir explicando y ir entendiendo, ¿sí? Yo acá puedo dejar una orden de venta, ¿sí? Pero no me interesa por ahora. Estoy buscando a favor, perdón, en contra del australiano, ¿sí?
Vamos a ir viendo otras zonas. A ver, vamos a ver M15 acá, a ver. Opa, a ver hasta acá cuánto hay. No, son los 4 pip, no nos conviene ir en compra. Si queréis ir por 4 pip, andá. Puede romper e ir hacia arriba, pero... Y puede hacer una vela como esta, ¿cómo que no? A ver el euro yen, si va hacia abajo esto. No, mira, ahí subió, ¿eh? No, perdón, AUD yen. Ahí, a ver. Miren. A ver, M1 iba hacia arriba. Sabemos que podemos buscar una ventita acá, ¿eh? Le voy a poner un shell stop acá, ¿sí? Vamos a poner muy poquito. La dejo que corra, después veremos. Si no la toca, no pasa nada. Hasta inclusive puedo buscarla después, sacar la orden pendiente, la busco más acá arriba. Yo voy viendo los patrones. O si veo que rompe este alto y apoya, me voy en compra. Eso depende, ¿no? No te tenés que casar con nada, solamente tratar de seguir la viborita, el accionar del precio. Estamos operando, pero no he metido ni una todavía. Muy bien, bueno. Tengo una en Libra Yen, dice el amigo de Paraguay. Atento a Bitcoin, por el retroceso. Sí, es verdad, atento ahí, Libra Yen, me dice el amigo. ¿Qué estás, en compra o en venta? No la vi todavía. Vi que la Libra y el Yen, los dos estaban fuertes. Guarda ahí, Ah, mira vos. Bueno. Y dale duro, loco, Viste, nos tiene miedo, le ponemos la orden pendiente y se va en contra. Bueno, mejor. Miren las pelotitas, si nos hubiéramos metido por las pelotitas, guarda ahí, Ya tendríamos 50 pips, decía el loco, un bolacero. No, ahí va. Vamos a ver si esto tiene su caída. Podés agarrar la caída, que puede ser para seguir la tendencia que viene cayendo, de hace ya un tiempito atrás. O que sea un futuro, un nuevo retroceso de los que empiecen a hacer para irse hacia arriba, ¿no? A visitar la media por lo menos. Así, bueno, ahí estamos. Si sigue subiendo, que suba, no pasa nada. Voy a seguir viendo acá a ver qué pasa. El australiano, si se ajusta. El australiano está tratando de subir, pero no puede, así que aprovechen Euro AUD. Bueno, ya lo vimos que estaba allá arriba, hay que tener cuidado. Hermoso si lo agarrábamos por la mitad, ¿no? De esa zona que vimos, pero está llegando una resistencia muy cerquita, unos 3 pips faltan, ¿sí? Lo que me decían los chicos, Libra Yen. En Libra Yen lo que podemos ver, están las dos pegadas, tengan cuidado, ¿sí? Obviamente me tiraría más para compra que para venta, pero puede darse vuelta, ¿sí? Porque están las dos muy cerca, ¿sí? Las dos van ahí cabeza a cabeza, en todas las temporalidades casi, ¿sí? En las chicas pareciera que está tomando fuerza la Libra, pero, a ver... Nuestro gran amigo. A ver, Libra Yen, ¿cómo está? Ahí está, sí, mira, tremendo, Che, a ver. ¡Tu tiempo! Qué linda vela para acompañar. A ver. Y bueno. La tendencia es bajista, pero esto puede subir. Le voy a poner... Pasa que estamos cerca... A ver, estructuras de H1. Y bueno, es un retroceso esto, ¿no? Obviamente. Pero ya tocó el piso acá, ¿lo ven? Entonces puede seguir hasta acá arriba, ¿sí? Pero acá va a chocar primero. ¿Cuánto hay de acá más o menos? Y tenemos unos 10 ahí, A ver, vamos a ir a un minuto. ¿Y cuánto hay hasta el número redondo acá? Bueno, a ver. Mira, me le voy a meter a mercado con poquito para después ir... Ahí está. Si cae me le meto una más y bueno, y si no cae, que no caiga, ¿no? Mejor. Me voy a ir a al AUD Yen y lo voy a sacar por si las moscas, a la orden pendiente. Después veremos si cae esta, ¿sí? Oh. Juan Pedro Fazola. A ver acá que esto está lleno de información. Vamos a ver acá. Tengo la Libra acá. Uy, tengo que actualizar todo esto. Mira, me falta un tocazo de pares acá. Sí, la Libra está bueno. Bueno, ahí vamos, muchachos. Voy a poner el rojo, lo voy a poner en gris. No me gusta el color rojo. Me gusta, pero me hace mal a la vista. A ver ahí. Ahí está.
Y se va el dolor. Locura. Esto puede caer como cañita, ¿no? Podemos buscar una venta también hasta acá abajo. Hay que ver, ¿no? Mira qué lindo ahí. Unos 10 pips tenemos. Y si sigue cayendo, mucho mejor. Puedo buscar, no podemos, ¿no? Estoy viendo. Y el yen es re traicionero. Mirá que casi tocó el número redondo ahí, ¿eh? No lo tocó por muy poquito. Y bueno. Che, esto está bueno para una ventita hasta acá y después me voy en compra, ¿eh? A ver si no me meto por acá. Voy a poner una orden por acá. A ver, vamos a ver. Le voy a poner una me gusta por acá. A ver ahí, si cae, ¿sabes, no? Vamos a esperar que termine esa vela. Si rompiera el alto que generó, pero ya se puede venir en caída. Lo que puedo hacer, pero bueno, ya está. La puedo sacar e irme en ventas. A ver, ahí está, voy a dejar ahí una ventita por las dudas y después me voy en compras, ¿no? Vamos a ver si sale, ¿sí? Si no cae, no pasa nada, y si cae, veremos. No basta que me toques, desgraciada, ¿eh? Si me vas a tocar, baja. Si no, dale. Escucha. A ver, hasta acá me gustaría que rompa el número redondo. Y hasta acá ya estamos ahí un par de pibes. Son muy poquitos, pero para arrancar. Bien, vamos a ver qué dice. El CAD yen está cayendo, ¿no? O está CAD subiendo, ¿qué decís? Está cayendo, dice el amigo. Ah, qué lindo el chiste, ¿no? Está cayendo. Lucifer. Mira, el oro está positivo acá. A ver, bueno, mejor. Quiero que cierre. A ver si no me quedó ninguna venta acá. A ver. Cerró las ventas, qué alegría. Así que va sumando. Si se va para arriba, me gustaría ver en vivo cómo cierra estas compras. A ver, vamos a ampliar acá un poquito. Ahí. Ojalá que veamos cómo va cerrando parciales, ¿sí? A ver, mientras. Todo ese enredo que ven ahí son órdenes que fue cerrando, ¿ven? Se me quedó esta chanchita ahí, ¿eh? Puede caer. Miren, voy a hacer algo, me voy a jugar. Cuanto mucho me meto después. Ahí no pierdo nada, ahí está. Si cae, me agarro con esta venta, me pongo, ¿sí? Y la hago bien, no perdí nada. Si va para arriba, bueno, me quedo con la anguila, ¿no? Pero bueno, si uno ya conoce los movimientos, puede ser que le erres porque no lo sabemos. Pero bueno, ahí cerré sin perder nada. Me pagué hasta la comisión con un pequeño movimiento. Si va para arriba, me voy en compras por acá arriba, ¿sí? Veo que el precio se quedó rezongando, por eso hago eso. Y si cae, prefiero que me agarre esa venta, ¿sí? Ahí. Inclusive la podría poner con un poquito menos para ayudarme. Bueno, ya está. Si la toca, voy a esperar un poquito ahí, ¿eh? Vamos a ver, esa es una aceleración que está haciendo. Vamos a ver si rompe una vela que venga hacia acá, ¿sí? Estaría interesante. Recuerden que tanto la libra, ahí me abre la operación, puede ser que dispare para arriba, ¿no? Vemos que venía muy fuerte, pero vamos a ver si, a ver ahí, insisto. Vamos a hacer una técnica hoy, mirá, a ver si sale en este rectángulo. Obviamente primero voy a esperar que si cae ya está, ¿no? Si no cae, vamos a hacer algo. Qué lindo que deje mecha. Insisto. Vamos a ver si nos da bola el retroceso, ¿no?
Recuerden que la anterior fue a favor de la tendencia, pero vi la oportunidad esta y digo, no me voy a poner en negativo, la saco y me vengo sin perder nada, obviamente, y me vengo en venta. Si cae bárbaro y si no cae no pasa nada, es una jugadita nada más. Bien, ahí estoy con el stop en positivo. ¿Por qué? Porque estamos en un retroceso. Yo me estoy jugando a que venga a visitar la media. Puede pasar que me saque, pero si no me saca, a ver ahí. Bueno, no, teníamos 5. Bueno, y puede ser que me saque. Si no me saca, ojalá. Bueno, ahí. Bueno, me sacó ahí. No perdí nada, ¿sí? Y ahora cae, seguramente. Tendría que haber esperado un poquito. No pasa nada, igual el ejemplo está bueno. Puede pasar que sea un retroceso, se va para arriba, ¿sí? Sí. Hace lo que me imagino, podía venir a visitar la media móvil acá y teníamos unos 10 pips. Bueno, ahí estamos luchando en scalping. Lo bueno que tiene esto, gente, que pasaron 3 minutos y vamos en tabla, no perdimos nada. Simplemente estamos tratando de buscar la oportunidad, ¿sí? Nada más que eso. Obviamente ahora puede pasar de que el precio diga, che, vos sabés qué, me voy para arriba o me voy para abajo. Si va para arriba, buenísimo, que nos sacó con el stop en positivo. Y si va para abajo, qué lástima, perdimos la oportunidad de hacer unos 10, 12, 15 o 20 pips, ¿eh? Ahí está, bien, joya, loco. Si cae, me vuelvo a meter en venta, no le digo nada al mercado, ¿sí? Estamos haciendo scalping, tranqui, ¿eh? Si fuera intradía, haces un 3 a 1, 2 a 1, 4 a 1, 1,5 a 1 y te vas. A lo que voy, dejar la orden pendiente, ¿sí? Pues son velas de M15, M30 que dejas que corran, ¿sí? Bueno. Qué lástima, ¿eh? No, está bien, ¿no? Que... ¿cómo le va, señor? Data base, ¿cómo va, amigo? ¿Qué opinás de australiano dólar? Ahí te digo, déjame ver un poquito la fuerza. Esto puede... A ver. A ver el FIBO acá. Ahí te digo, ¿eh? ¿En qué temporalidad querés verlo? Mira vos. Hermosa la zona que se dio vuelta, ¿eh? Habría que ver si... A ver acá, vamos a ver acá si sale algún dibujito en Libra Yen. Sí, mira vos. Uy, che. Bueno, está comenzando la vela de 30 minutos, ¿sí? Joya. Así que acá podemos poner compras, ¿sí? Vamos a ver por qué. Porque para mí la sensación puede seguir alcista, no lo sé. Hasta ahora vamos bien. Podríamos haber quedado con una sola operación abierta y hasta que no nos saque con un stop. Pero en este caso, como estamos en vivo, no suelo poner el stop porque voy viendo lo que voy haciendo y voy sacando las oportunidades muchas veces a favor mío, sacando parciales como acá. Lo mismo que acá el oro, ¿ven? Acá, ¿ven? Miren, ahí cerró parciales, ¿ven? Que hay un lotaje más chico acá. ¿Se acuerdan que estaba 0.04? Bueno, se va pagando parciales. Miren, a ver si ahí cierra. Vamos a verlo un segundo, miren. ¿Ven? Miren, ahí está cerrando, miren. Miren cómo cierra, ¿eh? Lo voy a ampliar para que vean ustedes, ¿eh? Miren. Fíjense cómo cierra los parciales. Observen acá a la izquierda y observen acá cuando llega 6, 7, 10, 15, 20 dólares, cierra, miren. Si sigue para arriba, ahí toca. ¿Ven la línea azul? ¿Ven esas líneas que va haciendo ahí, las diagonales punteadas azules? Bueno, ahí va, 11, 12, 13 dolaritos. A ver. Ahí cerró, ¿ven? Ahí cerró. Comenzó a abrir la vuelta y ahí va pagando, y va pagando. Obviamente que, a ver, acá como estamos. ¿Ven? Ahí está, ahí se ve en el rojo, se ve un poquito más. Si va para arriba, irá a favor de las compras, pero también voy haciendo otras técnicas, Bueno, ahí vamos haciendo algo, por lo menos mientras estamos comenzando la semana. Mira esto. ¡Hey! Bueno, ¿sabés qué? Me voy a ver la fuerza de la moneda y voy a buscar a ver si puedo buscar alguna comprita a favor de la libra, aunque la libra cayó acá, A ver, recuerden esto, gente, el dibujito está débil en temporadas chicas, pero en las grandes sigue por encima, muy parecido al yen, ¿sí? Aunque el yen está ahí muy pegado, lo que les decía en un principio, ¿sí? Así que atento al piojo ahí. El amigo, a ver, que me preguntó algo de...
¿Cuál era el par? Australiano con el dólar. Bueno, australiano. El australiano está débil. Yo te diría que busques compras. Perdón, ventas. AUD-USD, ¿sí? Que busques ventas. Mira, a ver. AUD-Yen, a ver cómo está este, si cayó. No, miren lo que subió y lo que va a tener que caer, Fíjense en este, ¿Se acuerdan que habíamos puesto la orden pendiente por acá? Miren lo que subió. Obviamente porque estaba fuerte cual. ¿Sí? El yen, porque el australiano estaba débil. Y miren, ahí va cayendo. Y el AUD-USD no lo encuentro. Acá está. Hacia abajo también, ahí está, miren. Y es tentador para venta también, Vamos a ver M30 como viene. Es muy tentador, muy tentador. Primero tendrías que esperar a que salga. Yo estoy en M15, M30 acá. Tendrías que esperar a que salga de esta consolidación. Sí o sí, y que salga del soporte del pivot diario, ¿sí? Pero igualmente, si querés ir en ventas, lo que te podés comer en contra es este retroceso de máximo unos 15 pip. Ahora, si rompe esta consolidación, se te puede apoyar acá, ¿no? Rompe pullback y se nos va para el punto pivot diario, ¿sí? Ojo, Ahora, ¿cuál está fuerte? Y el australiano está débil, por lo menos. Así que tenés una a favor. No quiere decir que esté débil todo el día, viene débil. Estamos viendo el pasado nosotros, Fíjate acá, mirá las pendientes. Si nos vamos a M5, las pendientes del australiano tenemos, por ejemplo, no lo encuentro acá arriba, mirá, está acá abajo. Pero ¿qué significa cuando está abajo? Que está recontra sobrevendido, está muy débil, pero está apoyando piso, quiere decir que tiene que remontar. Todo lo que baja sube, todo lo que sube baja, Por eso está bueno agarrar en el medio, o en este caso, si sigue débil, aprovechar un poquito la fuerza de otra, por ejemplo el dólar. Fíjense en acá, tenemos USD, fíjense, retomando, aunque está haciendo un pequeño retroceso en M5, Así que yo buscaría ventas, pero puede pasar de que quede consolidando. Fíjate todas las velas que viene haciendo. La venta la buscaría acá arriba, o si rompe esta zona de acá abajo, Eso es lo que haría yo. Bien, es tentador meterte en ventas ahora, porque puede agarrar de acá hasta acá. Pero puede pasar de que como está en un soporte, se nos vaya para arriba 15 pip. Y es preferible agarrar los 15 de acá para acá abajo, o si rompe esta zona, meterte acá. Pero ya no vamos a estar en vivo, ¿me entendés? Así que bueno, está formando lo que es el espejo. Acá estamos viendo, de este otro lado puede venir a rellenar. Puede venir, no quiere decir que lo haga con sus retrocesos, esta zona, ¿no? Obviamente con sus dibujos armónicos, ¿no? Que va a ser, no sé si así exactamente. También puede ser que se nos vaya para arriba, ¿no? Pero bueno, ahí va. Por ahora, si querés buscar, busca a favor en contra del australiano, ¿sí? ¿Qué es esto? Ah, mira vos. A favor, ahí vamos con... A ver si cerró alguna más. Acá esto no. ¿Qué es esto? Ah, bien. Mira, ahí me cerró más órdenes. Buenísimo. Más. Y sigue, Fíjense que ahí está haciendo unos dolaritos y lo va a cerrar. Miren, se lo amplío, se lo amplío, se lo amplío. Miren esto, Ahí va, Miren, miren, miren cómo cierra. ¿Quieren ver cómo hacemos unos dolaritos mientras charlamos? Mira, ahí va, Ahí cierra. Toca ese numerito que está arriba y lo cierra, A ver. Ahí le queda 7, 8, 9. ¿Lo toca? No, si sigue cayendo mejor, ¿no? Obviamente. Fíjense cómo este shell que está acá arriba, ¿lo ven? Y este que está acá, cómo le va a sacar un parcial. De 0,4 pasa a 0,2, van a ver. O lo cierra completamente, a ver. A ver ahí. Dale, subí. Yo quiero que siga cayendo, pero si sube, cierra. A ver, observen acá arriba ustedes, Ahí está. Bueno, ahí lo cerró, cerró todo. Abrió, quedó una orden ahí chiquita negativa, la suma de las positivas con las negativas, que las positivas sean más, ¿no? Con el tiempo. Ahí va. Así que bueno, estamos haciendo un Pepe consolidado acá con este, bárbaro, porque sube y baja, bienvenido sea. Así que bueno, vamos a ver cómo queda la libra. Miren la libra yen, muchachos. Al final acá, si la hicimos linda, la hicimos lindo. La idea estuvo buena. ¿Cuál fue? Ir a favor de la libra, que estaba fuerte. Subió 4 o 5 pip. No me quise pagar 5 pip. Hay veces que nos pagamos. Cayó. Entonces me saqué con el stop en positivo. Y cuando cayó me fui en ventas. Cuando me fui en ventas y hizo 6 pip más o menos, esperé el retroceso, pero le puse un stop en positivo, ¿sí? Me sacó el stop en positivo, una lástima, y después cayó. Era lo que me imaginaba, pero bueno, si hubiera sido así, lo hubiéramos dejado, ¿no? Así que bueno, vamos a ver cómo está la libra, cómo está el yen, para los amigos que están operando en scalping. Si quieren ver alguna temporalidad en especial, me avisan, ¿sí? Estamos acá, ¿sí? 9:38, está re temprano, loco. Qué bueno.
Bueno, el dólar está tomando fuerza, AUD dólar interesante para buscar en ventas, Ojito ahí, ojo el piojo, gente, No sé si no te acompaño ahí. No sé vos qué vas a hacer. En algún pequeño scalping, a ver. Ya que la estuvimos viendo, ¿esto cuál es? Acá, AUD dólar. Ahí. Bueno, esto se puede ir para abajo, pero me molesta un poquito esta zona, ¿no? Que vos sabés que las zonas son zonas, no es que las va a respetar. No hay, ¿no? Y menos si hay fundamentales. No hay fundamentales. Acá tendríamos que buscar ventas, pero está justo en una zona de apoyo. No quiere decir que el precio, porque esté apoyando en un soporte, tenga que irse hacia arriba, ¿no? Puede seguir cayendo hasta este número redondo. ¿Cuánto tenemos hasta acá? Bueno, a ver, estoy en M1, a ver ahí. Bueno, a ver qué pasa acá. Me voy a poner una orden pendiente ahí, chiquita, un shell stop muy chiquito, como ejemplo. Ahí lo dejo. No sé si no me lo abrió. No, todavía no. Uy, qué pegado. No, muy pegado lo pusiste negro. Espérate, vamos a ver si puedo sacar todo este dibujo de fondo. Ahí está, me parece que lo abrió. Ahí está. Vamos a ver dónde estamos. Acá que está más tranqui. AUDGen. No, AUDUSD. AUDGen decía. AUDUSD, estamos. Bien, ahí estamos, gente. Vamos a ver qué pasa acá. Si quiere subir, tenemos una consolidación en contra de 15-20 pips más o menos en contra. Y si cae, vamos, ¿no? Con la volatilidad que nos acompaña en este momento. Hizo una vela interesante. Vamos a ver si la mantiene. Me voy a ir a poner más música. A ver qué les puedo regalar a los amigos. Escucha esto, a ver. ¿Te gusta? Uy, mira lo que es esto. Mira, escucha esto. Uy, qué temón. No me siento mal. No tengo... Ese está lindo, pará, que le erré. Este. Un poquito más polenta, si no. Ahí está, escucha. Bien, acá lo que voy a hacer, en el caso de que suba, voy a utilizar este rango para poner una venta más, cuanto mucho, por acá, ¿sí? Y si va para arriba, bueno, veré qué hago. ¿Sí? Si tengo tiempo la trataré de recuperar. Y si no, que me toque un stop por acá arriba. No pasa nada. Un rato lo que tenés para dar. Espero sea una broma, aunque en realidad lo entiendo. No querés sinceridad. Ya que me iba con los fractales, Un día vamos a operar con fractales. Está bueno. Ya estamos haciendo unos dolaritos con el bot del oro, Así que bárbaro. Bien, inclusive muchas veces en vivo jugamos con eso. Si hice uno es de 100 dólares con el bot, un ejemplo, y perdí 30, gané 70, ¿no? Y viceversa, hay veces que pierdo con el bot, lo cierro, pero hice algo en manual. Y hay veces que pierdo con los dos y hay veces que gano con los dos, ¿no? Según el bot que tenga, de los que voy armando. Me gusta utilizar los bots que armo yo, No bot de terceros, no. Ahora sí te digo, están medio rengo, ¿viste? Sé que te vas a las 9. Sé que me muero a las 10. No puedo dar garantía. A ver si está Pepe Mil ahí, un cachito. ¿Está el Angelito ahí? Angelito, ¿estás ahí? Hola, ¿sí? ¿Estás? Hola, acá estoy. Buenas, que comiencen la sesión, que la pasen lindo. Les habla el Angelito de Planeta Pepe, No sobreoperen, ¿sí? Bien, pasen un gran día, compártanlo con sus amigos. Les habla el Angelito de Planeta Pepe. Bien. No tenés idea, vos te vas y yo me quedo. Solo voy a perdonarte porque otra cosa no quiero. Sé que te vas a las 9. Sé que me muero a las 10.
Bueno, estamos en una zona de soporte, de punto pivot, ¿sí? Ojo al piojo ahí que se puede dar vuelta, pero bueno, vamos a esperar un poco. Si cae, bienvenido sea para nosotros, y si no cae, no pasa nada, ¿no? Quedaremos ahí. Hasta acá me gustaría, hasta acá estaría bárbaro, estaría muy bonito, pero nosotros cuando ya corra un poquito me pongo en positivo. ¿Sí? Hoy quiero comenzar la sesión del lunes tranqui, ¿sí? Escucha, 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 escucha. La ruta semi vacía como mi vida sin voz. ¿Quién hubiera imaginado que llegaría El momento. ese maldito momento de mirar para un costado y no verte en mis mañanas ni sonreír con tu voz? Es sentirme Acorralado. es por no haber apreciado y yo mismo haber tirado lo que la vida me dio. No sigo más. ¿Les gusta alguna canción, algo interesante que digan, che, vos sabés que a mí me gusta mucho el rock de, no sé, X persona? Bueno, y vemos si se puede poner, lo ponemos, ¿sí? Che, esto tocó, vieron que les dije, llegó a la zona de un punto pivot acá de un soporte, y fíjense cómo se dio vuelta. No quiere decir que el precio tenga que subir, pero fíjense que ya hizo una consolidación y puede venir hasta acá arriba, no lo sé. Por eso no lo sabemos, ¿sí? Son zonas que el precio va respetando, ¿ven? Ven que les digo que no están de gusto las zonas, ¿eh? Ojalá que, por eso no le puse el stop, que caiga. Y si sube, bueno, por acá en esta zona le meteré otra venta más, ¿eh? Por acá, ¿bien? Sobre todo en esta zona, por acá vamos a ver el patrón que haga en esta zona. Si se acerca sobre todo a acá, el POC, a esta zonita de acá, también interesante, ¿sí? Vamos a ver. Y si cae, bueno, calladito me meteré en otra venta por acá, otra venta por acá, otra venta por acá, y alguna venta la voy a perder, pero si de 10 ventas gane 8, ¿no? Vamos a ver, capaz que hago una sola y me voy, o capaz que se va para arriba y me tengo que ir en compras, no lo sé. A ver cómo va el oro acá. Bueno, ahí está cerrando, miren, está cerrando más, muchachos. Qué bonito, tranquilamente no, pero gente. ¿Sí? Hoy un día para el bot telaraña. ¿Lo ven de fondo? Miren, miren acá. Miren, les amplío. ¿Ahí lo ven? A ver si se puede ver acá. Acá, miren, miren acá. Miren ahí. ¿Lo ven? La enredadera. A ver que cierra acá. Ahí cerró. Tac, tac. ¿La ven a las órdenes? Ahí cerró. Ahí comenzó de vuelta. ¿Sí? Y va cerrando, va haciendo unos promedios. Bárbaro, ¿eh? Ahí cerró, ¿eh? Así que estamos ahí, ¿eh? Es que me lo merezco. ¿Me lo merezco o no? Elijan una canción, amigos, vamos. Bueno, ojalá que use de pullback, ya que el pullback existe la palabra, y se apoye en esta zona de pivot verde que está ahí y que caiga. Y si sube, que suba. Por ahora estoy viendo velas elefantes. No te digo elefante, pero bebé, elefante bebé hacia abajo por ahora, pero de golpe puede hacer una vela de estas para sacar los stops que vienen, disfrutando de las ganancias y sacarlos, ¿no? Por eso puede hacer una vela media elefante hacia arriba con meche y después cae, o que decida, ¿no? De una vez decirle al australiano, che, nos están metiendo el dedito ahí, vamos a ponernos las pilas. Sí, pero ahora no, estoy muy cansado. Aparte estoy con el dólar está insoportable. Y capaz que viene hasta acá a visitarnos a este número redondo que está ahí, Vamos a ver. Si cae una velita más, le pongo el stop ahí, pegadito, ¿sí? Ahí. Inclusive, si hacemos, como un ejemplo, ¿no? No lo puedo hablar todavía porque no pasó, pero si llegamos a hacer 6 pips, por lo menos, la mitad me pago. Por más que sea poquito, como un ejemplo, Bien. A ver si está Pepe Mila mientras. Pepe Mila, ¿estás ahí? Venite, Pepe. Vamos. ¿Conocen a Pepe Mila algunos? ¿Sí o no? Si lo encuentro te lo comparto. Vení, Pepe. Vení.
apretados, cielo de un solo color, en el alma está... Bien, ahí estamos con Pepe Mila. Mira, fíjate esto, ¿ves? Ahí estamos, ¿eh? Subite, suscríbete acá al vivo, que estamos todos los días, obviamente en vivo, iba a decir de vuelta, pero es la realidad, en el Planeta Pepe. Vamos al planeta, la pasamos bien un poquito y después nos vamos a dónde, cada uno a su casita, pero ahora es pasarla bien, ¿sí? Así que si quieren pasar un buen momento con música, con análisis, proyecciones, algún que otro sorteo cada tanto, y bueno, les muestro indicadores, bots que voy armando, que voy creando, estrategias, tips, y bueno, y acá vemos muchas cositas para pasarla bien en Forex y en criptomonedas. Así que estamos todos los días y estaremos así ya hace un par de años que venimos. No hago publicidad, por eso muchos no ni saben que existimos. Y bueno, y el que me quiere dar una mano, acá estoy, ¿sí? Para que me ayuden, ¿sí? Bien, nos vamos a la gráfica. Bueno, pareciera que puede ser un retroceso, pero también puede pasar de que, ¿no? De que diga, vos sabés que primero le voy a joder un rato a Pepe Mila, pero a mí no me interesa, porque yo ya voy acá con el orito. Mira, ahí está haciendo más, miren. A ver. Ah, no, me la comí. A ver, vi ahí numeritos. No, ahí va. Bueno, lo dejamos. Escucha. Ay, celeste. Vamos a poner una... ¿Quieren que escuchemos una buena batucada, gente? Una batucada. ¿Les gustaría una batucada? Racatagatacatú. Muy lindo. Pero vamos a poner un poquito de... a ver acá. Quiero batucada. A ver. ¿Tienen ustedes algún tema para que les comparta, gente? Vamos. Algún temita, alguno que esté ahí, me dice, dale, poneme algún tema interesante, a ver. Y bueno, no sé, te puedo compartir. Mira este, por ejemplo, a ver si me deja acá. No lo tengo. Qué lástima si no. Mira, a ver, los redonditos los pongo siempre, ¿no? Mira, acá vamos a poner El Soldado. A ver ahí, sí, está. Escuchate esto, a ver. Para ustedes, al que le gusta, bienvenido sea. Vamos a poner Tren de los Fugitivos. Si les gusta, ¿no? Escucha. A ver, parate que vamos a poner un tema conocido, ahí está. Escucha. Para ustedes, gente, para ustedes, ¿sí? Ahí vamos. Bueno, voy a poner el stop ahí. Me estoy arriesgando a que me lo saque, pero no interesa. Voy en positivo. Voy a esperar una vela más. Si la idea es que llegue al número redondo y después vemos. Saliste corriendo a la calle, te estaba llamando. Cuando pongo el stop en positivo me lo toca. Es así que vamos a esperar una vela más. Si cae esta vela, a ver si esta cae, le pongo el stop en positivo. Las sirenas están sonando y yo sin agua. Mira, tengo el bot de fundamentales prendido. Lo ven ahí con la carita, lo tengo que sacar ese bot. A ver si cae. Dale, vamos, cae. Vela larga quiero, vamos. Book. Como las anteriores, cada tanto estás tirando, ¿no? Volumen hacia abajo. Vamos. Bien, ahí está. Ahí estamos con un stop en positivo, Si me toca, perdí tiempo, nada más. Pero a la vez, no es que perdí tiempo, la pasé bien charlando con ustedes. Y acá haciendo, miren, unos dolaritos con el oro, ¿sí? Pero miren, ahí está el oro. Cerrando, abriendo, impresionante el oro, como vamos haciendo unos dolaritos. Y obviamente, esto lo saco ahí. Y acá vamos, con esta por ahora en positivo, ¿sí? Vamos a ver, si llega acá, me pago un pedazo, ¿sí? Y si no llega acá, me pago un pedazo igual. Llevo la marca de tus aguijones. Todas tus heridas. ¿Con quién? Con Agua Podrida. A ver si hay algún amigo acá. Al diablo 3 veces,
BTC en 72. No me jodas. Ah, sí, lo habíamos visto hoy, genio. Sí, señor. Sí, señor. Hoy lo habíamos visto. Es verdad, ¿eh? Es verdad. Ale Moore, hola, hola, tanto tiempo, ¿cómo estás, querido? Bien, ahí me pregunta el amigo, hola, ¿con cuál plataforma creas los bots o cuál me recomendás? Hay una, ahora te paso el nombre en un rato, que me encanta para hacer bots, pero tiene un nombre, a ver si, ahora fijo y te digo cuál es en vivo. Miren la vela que está haciendo, gente. Para sacarlo de stop, ay, mirá el gap que hizo ahí, chanchita. Bueno, si me toca no pierdo nada. Perdí tiempo nada más, ¿sí? Nada más que eso, gente. Mirá esto lo que es. Bye. Bueno, si esto cierra en positivo, les regalo una canción. Decía el loco agarrado, ¿verdad? ¿Viste? Elijan una canción. Eso sí, tienen que ser de Boca. Yo ayer me vi gente, seguramente la mayoría de los que están en vivo, si hay muchos, poquito, nada, no importa, no deben conocer lo que es Boca Junior, o sí. ¿Vieron el partido de ayer, loco? Tremendo. Qué partido, qué goles cerrados ahí, contra Racing. ¿Sí? 4-2 fue o 3-2, no me acuerdo ya. Pero bueno, Cavani metió, mojó Cavani. Por fin ya había mojado 3 de golpe, ¿no? Pero ahí estamos, ¿no? ¿Cómo le va, Ricardo Martínez? Pepe Paragua, ¿cómo estás? Te saludé hoy, pero ¿cómo va? ¿Operaste la Libra Yen? ¿Podés ver el Nasdaq? Sí, ¿cómo que no? ¿Cuál de todas? Si me decís, elegime del Nasdaq, del paquete del Nasdaq, elegime la tecnología que más te guste, el software que más te guste. ¿Te gusta alguna placa de video? ¿Alguna tecnología? ¿Qué te gusta más? A ver si coincidís conmigo. ¿AMD o Intel? ¿Con qué te quedás más? ¿Con qué te quedás más? ¿Con AMD o con Intel? Está como para compras, me parece, sí, seguro. Lo que pasa que recién veo los mensajes, disculpen, tengo como un atraso, ¿sí? Y los locos ponían aquí en los mensajes, no, estoy embarazado. Estamos al cueste acá, gente, pasándola bien. Les recuerdo que yo ya operé más tempranito, ¿sí? Cuando estoy muy contento es porque me fue muy bien. Y cuando estoy normal es porque me fue normal, ¿sí? Es así. Por eso estoy operando en esta cuentita que si pierdo me molesta, obviamente, ¿no? Pero no es la gran cosa, pero ayuda, ¿no? Para la heladera, para la latita, decía. Database, temazo. ¿Cuál de todos, amigo? Elegí, el que quieras, me avisas. Si es este, se llama El Soldado, el grupo. Che, a ver si me sacó, seguro. Sí, mirá, me sacó lo que les dije, gente. Obviamente yo podría haber puesto un stop acá arriba, pero no me interesaba porque ya estamos con el oro y estoy dando pequeños ejemplos. A lo que voy, esto ustedes lo tienen que tomar el scalping, ojo, no, ojo al piojo, porque hay veces que lo voy a aguantar más tiempo, pero al scalping lo tienen que tomar como, viste, cuando vas a pescar, vos tenés que dejarlo, ¿no? Obviamente, ir viendo, ¿no? Tampoco ir de lado a lado porque, ¿no? Pero ir viendo. Entonces, ¿qué pasó? ¿Perdí algo con este? O con la Libra Yen no perdí nada. Lo único que perdí, obviamente, el tiempo, ¿no? Pero después no perdí nada. La idea está buena, puede seguir cayendo. Pero como no me quiero complicar si se va para arriba, le puse el stop en positivo, nada más. ¿Cuántas veces me ha pasado en vivo, lo que están, que le pones el stop en positivo, sigue cayendo y no te lo toca nunca y vamos ahí, ¿no? Obviamente hay veces que no, aparte por poquitos pip también lo puedo dejar, no, pero como estamos en vivo y el tiempo es tirano, muchas veces no quiero dejar órdenes pendientes como ya me ha pasado anteriormente, aunque cuando las dejo abiertas suelo grabar el video para después a los que les guste les muestro cómo salió la operación o les muestro los resultados, me da lo mismo. Che, mirá cómo vieron, lo que hizo fue a buscar los stop y cae. Chanchito, malo. Yo me podría haber metido de vuelta acá, pero bueno, ya está. No, por 4 pips, 5, 6, nada, no vale la pena. ¿Por qué? Porque está llegando un número redondo, ¿bien? A ver este. Bueno, lo dejamos que corra el muchacho. ¿Este cuál es? Ah, este es el de hoy. Mirá, ahí va. Pum, 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 pum. Así no hay secretos para nadie más. Píntate de negro. A ver si podemos encontrar de una u otra forma algún par. ¿Quiere alguno de ustedes, gente, mañana, pasado, cuando estemos de vuelta, operar en vivo?
me avisan, Yo voy a buscar a ver si encuentro una más para hacer alguna rapidita, algún Pepe rechazo si encuentro acá. También me puedo poner a operar el oro, Ojo, un ejemplo puedo dar. Bueno, australiano sigue débil, recuperando. El CAD está débil también, gente. El CAD, sí, el canadiense está débil. Así que pueden buscar el canadiense, que pareciera, miren acá lo que es la pendiente, hacia abajo, pero está en el medio, lo que les decía. Quizás les interese buscar en contra del canadiense. El dólar está fuerte por ahora. También está fuerte el yen, pero ojo con el yen, para el que me conoce, el yen y el franco suizo les tengo pánico, gente. Son panqueques para mí, ¿sí? Para mí, ¿sí? No, pero los opero también, A ver acá. Tenemos dólar yen. Dólar yen está saludable. No, tan parejitas las dos. Bueno, australiano CAD, gente, pueden buscar. Inclusive pueden buscar libra dólar en venta también, Libra dólar en venta. Ojo, porque las grandes, las temporalidades mayores están por encima de la libra, ¿sí? A ver, el dólar CAD en compras. Miren esta, al final se nos daba, Se nos daba la muchacha esta. Pero el spread, miren, me come vivo. Recuerden, el spread te come. Pero estamos en scalping igual, ¿sí? A ver, por eso está bueno operar el euro dólar, que tiene poco spread, ¿no? Esto te come 3 pips capaz, 2 pips y medio, 1,5 por ahí. A ver, tenemos... Si la desgracia ya está acá. Dólar, ¿dónde estás? Acá, dólar CAD. En compras, a ver cómo va esta. Me voy a ir a temporadas grandes, siempre para ir bajando. USD CAD, a ver. ¡Uy, qué bonito para dar una comprita después del apoyo este! Hay que esperar, ¿no? A ver, le voy a meter una orden de compra acá arriba. Si no la toca, que no la toque, le pongo poquito. Y soy malo y le pongo por acá. Bueno, no, un buy limit le iba a poner, pero lo dejo, Vamos a ver ahí. Para jugar un rato, ¿sí? ¿Me entienden? Está haciendo un pequeño pullback. Esa velita de 30 está en retroceso. Estamos en caída. No hay mucho movimiento acá, ¿lo ven? ¿Ven lo que es la montanita del histograma? ¿Lo ven? Ahí, ¿sí? Esto último. Así que puede pasar de que venga a rellenar esta caída, ¿sí? ¿Qué podemos buscar? Y máximo hasta acá. Si sube mejor, ¿no? Un poquito más abajo, siempre, nunca al borde, porque no llega muchas veces, ¿sí? Ahí, un poquito menos, ¿sí? Inclusive la mitad de la vela anterior, ¿sí? Inclusive la que está alcista, ¿sí? O el origen, inclusive. Bueno, ahí está, esta está ahí. A ver cuánto recorre por día esta velita, este par, perdón, unos... bueno, vemos qué pasa. Me voy a ir a M5, voy a encontrar otro panorama seguramente, con retroceso, ahí está. ¡Uy, qué bonito! A ver si hay un... Se viene, gente, me acordé recién, se viene un video que lo voy a compartir que se llama Convergencias y el segundo se llama Divergencias, que me parece que está bueno. Lo hice en vivo con un par de pepes en vivo en otra plataforma y estuvo bueno. Entonces digo, bueno, como en la plataforma esa no estoy más, obviamente comparto los videos y les trato de sacar algunas cositas, pero ahí lo dejo en vivo, no está editado, ¿no? Pero como salió, pero está bueno. Fíjense, se viene convergencias, después divergencias. Y bueno, y uno más queda, me parece, para terminar la escuelita de Planeta Pepe, que me parece que está bueno, con música y explicando cada tema en especial. Miren Fibonacci, que les va a gustar, si les gustan los números. Estoy por hacer GAN también, GAN me gusta muchísimo, la matemática, obviamente tiene que ver con Fibonacci y todo, ¿no? Bueno, esto va en caída, a ver si hay alguna divergencia en M1. No, miren las bombitas acá. Bien. Tranqui está, ahí estamos. Si quieren que analicemos algún par, me tienen que decir, Recién vimos el dólar australiano y estuvo buena la idea. Inclusive, miren, el dólar con el dólar australiano, digo, ¿no? Acá, que vi un poquito los rangos, fíjense. Miren. Fíjense, casi llegó ahí al número redondo que les dije que estábamos buscando. ¿Y qué les digo siempre? Los que están en vivo ya saben. Nunca en el número exacto, Nunca hay un poquitito por encima, un poquitito por debajo. Hubiéramos llegado, ¿ven ahí? Obviamente nos comimos retrocesos, me sacó con un stop en positivo, no pasa naranja. Y ahora lo lindo de esto, que antes de subir o de caer, esto puede empezar a hacer acá, ¿sí? Un hombro, cabeza, hombro, puede hacer... Entonces vos, si te da... Esto estamos en M1, el ejemplo. Suponete que estás en M15 y de acá
acá hasta acá tenés 20 pip, o 15 o 30, bueno, empezás a jugar con los bordes. Los bordes, ¿sí? Si querés ver lo que es una falla, un clímax, una trampa, ahí tengo unos videos que también subí en ese curso gratis de la escuelita de Planeta Pepe, ¿eh? ¿Cómo andás, Cristian? ¿Qué haces, genio? ¿Qué es de tu vida? ¿Estás operando? Acá estamos, nosotros comenzando la semana. Bien, por ahora el oro nos está dando algo con el bot. Y después, bueno, buscando acá, si hubiéramos dejado las órdenes me hubiera ido... Habíamos sacado algo, tampoco como para llenar la heladera, pero con el ejemplito está bueno. En ventas también, qué grande, muy bien, ¿eh? ¿En cuál estás en venta? ¿En Libra Yen? A ver, vamos a verlo ahora. ¿Viste el AUD USD? El maldito. Ah, a ver, esto es, ¿no? La subida. Sí. Pero fíjate qué lindo esto. Si ustedes ven los patrones que les voy armando en vivo, fíjense que puede ser un volumen de parada, lo que le llaman, ¿vieron Wyckoff? ¿Conocen Wyckoff? O Wyckoff, o como quieran. Entonces empieza a hacer este rectángulo que le estoy marcando, volumen de parada, frena, y después empieza a hacer las trampas, los fallas, los clímax, hasta que en algún momento puede seguir. Si va para arriba era una acumulación, y si va para abajo es una redistribución, ¿sí? Obviamente estamos por las dudas, esto no quiere decir, estamos atrapados en una consolidación, y por las dudas lo único que podrías operar acá, más que seguir la tendencia bajista, es o te metes en ventas acá, que está bárbaro, ¿sí? Hasta acá abajo, y si sigue la tendencia mucho mejor, ¿sí? Y si se va por encima, sabes que puede ser una trampita, ¿sí? Buscar el número redondo para después caer. Ojo al piojo también, porque está terminando el histograma, fíjense, la tendencia bajista está terminando para hacer una loma alcista, y esa loma alcista puede ser la distancia que hay de acá hasta la media móvil para venir a visitarla. Son 10 pip nada más, pero puede venir hasta acá, se queda por acá arriba y después sigue la tendencia esa que venía, ¿sí? Bien, a ver, vamos a ponerle onda, a ver, música más movida. Bueno, escuchate esta canción se la dedico a los pepes que estén conmigo hoy. Esta canción es para ustedes. Escucha, un trago especial. Escucha. Si no te gusta el rock and roll, bueno, sos medio pepe, no pepe entero, vamos. Te puede gustar el paso doble, lo que no te puede gustar es el reggaetón, Si te gusta el reggaetón, sos un pepino. Vamos, pepes. Poné fuerte, yo me callo, Bien, gente, el ejemplo que les quiero dar también, que está bueno para que vean, es este. Nosotros probamos ya de hacer 3 operaciones, ¿sí o no? Bien, las vieron. Las 3 me sacó con un stop en positivo, no perdí nada, el tiempo, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Poder seguir buscando operaciones? Sí, porque no perdí nada, pero guarda también, te está diciendo, porque nosotros en la segunda o tercera ya sabemos si vamos en positivo con 10, 15 pip o en negativo para ya cerrar, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? A lo que no te guste el bichito de estar todo el día operando, ¿sí? Tranquilo, ¿sí? Tranqui. Venta. Che, no sé si no me meto en venta, decía loco, estaba re loco. No, pero bueno, este es el rango que les digo de Wyckoff. Ahí si hubiera un hombro, cabeza, hombro, puede ser que sea hasta por acá un hombrito y cae, ¿ven? O seguir cayendo. Esa vela se tiene que dar vuelta para abajo. A ver, me gusta. A ver si se da vuelta esta velita. Vamos a verla. A ver si hay, ¿cuánto hay de acá hasta acá? Muy poquito, a ver. Mira vos, si estos fueran 6, 7, 8 pib, le meto una venta acá. Quiero que esa vela se convierta en roja, con mecha. Me gusta y que caiga. A ver. Vengo de binaria, gente, Vela, todos los días. ¿Sabes lo que era? Ojo. Cuando... boom, ¿no? Obviamente, suele pasar, ¿no? Pero... especial... 10 segundos para que termine la vela. Bueno, parece que quiere romper el alto o irá hacia abajo. ¿Qué dicen, gente? Estamos en australiano, dólar yankee. A ver, el amigo me había dicho libra yen, mientras libra yen. Mira el oro, ahora vamos a ver. Libra yen, ¿dónde estamos? Libra. Bueno, si la encuentro... ahí está, mira la libra.
Mirá vos el yen, cómo se... A ver, en temporada más grande esto. Uy, qué lindo, ¿no? Para buscar la compresión del precio, A ver, si voy hacia abajo, en H4, quiero ver si hay una zona linda para venta. Sí, muchacho, el que opera intradía. Listo, ya está, listo. Esta zona, sí o sí. Esta segunda de acá, sí o sí. Y ni hablar, si cerrás parcial acá y dejás el otro parcial para todo esto de acá abajo, bárbaro. Obviamente, ¿qué te vas a comer? Estas velas para sacar los stops, ¿sí? Que puede ser una vela, si vemos el tamaño acá, miren, una velita así, ¿sí? Supongamos que sean varias acá, te comes un retroceso que te saca casi hasta el alto anterior, te llega, ¿sí? Ojo al piojo ahí. Pero bueno, por ahora la vela va bajista y puede venir a tocar este soporte que está ahí. Nos vamos a meter, voy a sacar esta futuro proyección de una vela futurista. Vamos a ver un minuto, a ver ahí cuánto hay hasta la mechita. Ahí está, ahí, a ver. Ah, bien, 13 pipe, A ver cómo está el yen. Che, a ver. Libra yen. Down, down, down. Libra yen. Bueno, a ver si le meto una ventita ahí cortita. La última que hago hoy, gente, La tendría que bajar un poquito más abajo, a ver. Está pegando el stop. Ahí está. Uy, puse 2. Cabeza de termo. Y el stop. Fuera. Le puse poquito. Bueno, buenísimo. Nada le puse, ¿sí? Así que bueno, si va para arriba, bienvenido. Porque nosotros podemos inclusive agarrar esta zona de arriba, ¿sí? Vender más caro. Escucha la letra. La puta, qué feo que fuese sin la margarita. Hay que esperarla. Sí, ya viene. El gol ya viene, le decían ahí al amigo, ¿cómo es? A Cavani, ¿no? El uruguayo Cavani. 3 hizo, pero obviamente, igual no me gusta cómo está jugando Cavani, pero bueno, obviamente es la edad y es la ansiedad de poder hacer un gol. El loco, ¿no? Vino por eso, ¿no? No vino como defensor, ¿no? Así que bueno, vamos a ver. ¿Ven partido, gente? Che, esto llegará hasta acá también. 5 pip para buscar alguna venta más arriba. Bueno. Miren qué lindo los indicadores de Pepe Mila. La UA. Pero nena, tu risa es la magia de los rock and roll. Libra dólar, pequeña ventita, si tira fuerte. A ver, vamos a verla. Total, yo acá puse un orden pendiente. A ver, libra dólar. Me voy a tirar en M30, a ver, libra dólar, cómo está la libra. Vamos a ver, ustedes ayuden, vamos. Libra dólar. Bueno, mira vos. Libra está débil, dólar está ahí tirando. El CAD, mira cómo está subiendo de a poquito. Y el australiano va remontando también. Habría que ver la pendiente del dólar. A ver acá. Bueno, el dólar está recontra sobrecomprado. Y la libra está... escucha. Ahí está, caidita. Justo estamos en el límite donde se tiene que dar vuelta. Y siempre nos pasa eso, ¿no? Entonces te queda la duda. Por eso muchas veces está bueno el análisis técnico que hagas con vos mismo, ¿no? Y que te mantengas y no veas tantos indicadores y zonas porque no, en definitiva no terminás haciendo nada. Te quedan dudas, por eso eso es otro punto que tienen que tener siempre, ¿no? Con atención para al momento de hacer una orden, saber que si te estás basando en algo que vos viste o en indicadores, y es un peligro los indicadores muchas veces, preferible perder por algo que viste vos, ¿no? Y respetar. Miren la vela de atrás, ¿la ven? Estas son velas de 30 minutos. La que está generando esta que está acá con mechita ahí, ojalá que sea una vela que caiga, rompa y venga hacia el subsuelo, ¿sí? ¿La ven ahí? Una de 30. Ya vamos prácticamente unos 12 minutos después de las 10 de la mañana en mi país, donde la vela deja mecha, ¿y sí? Vamos a ver si este cuerpo termina así con mecha y vela bajista, ¿sí? O si termina por encima de la vela roja, Vamos a ver. ¿O no? No lo sabemos. De esos callejones que funden alcoholes.
campeona. A ver, libra dólar que decía el amigo. Mientras, libra dólar. ¿Dónde estás? Esta la dejo así por las dudas. Orden pendiente. Con agua podrida. Acá está, pegadito estaba, che. ¡Uy, qué lindo esto, loco! Para venta, ¿no? ¡Uy, esto, pero sabés, mirá! Loco, está impresionante esto. 20 pip hacia la baja, ¿eh? Le dejo una orden acá a esta también, ¿eh? A ver acá cuánto hay hasta acá. Si llegase hasta acá. Hasta ahí tenemos 6 pips, ¿eh? Ojo que está buena esta, ¿eh? A ver, le voy a meter una orden pendiente a esta. La primera que me toque me quedo, ¿sí? Estoy con la otra también. Ahí. Ojo que te puede tocar. Y fíjense, en si estos dibujos los hace, ya estamos al límite para que haga el retroceso. Pero muchas veces ayuda un poquito más, ¿eh? Si hace un retroceso, sabemos que lo máximo que puede hacer, viendo, no lo sabemos en sí, sino que vamos viendo, puede ser esto ahí, ¿sí? Hasta ahí podemos tener un par de órdenes más en venta. Como el lotaje es chiquito, no me interesa. A ver esta cómo va. Bueno, esta, ahí va también esta, ¿eh? A ver en velas de un minuto. Bueno, que nos toca. Ya la que me toque primero cierro la otra. Vamos a ver. Libra dólar está ahí. Libra yen. Ah, libra yen está alejada, ¿eh? Seguramente, bueno, vamos a ver cuál toca primero. Sabemos que la libra yen corre más rápido, ¿no? Corre mucho más rápido. Sí, bueno, obviamente suele correr unos 150 pip diarios, ¿sí? Así que bueno, ahí vamos, ¿eh? A ver acá que se prendió una luz del oro. ¿Qué es esto? Ah, el oro. Ahí está. Miren cómo va cerrando el amigo. Muchachos, ahí. No se asusten por la enredadera. Ahí va el muchacho cerrando parciales en oro. Obviamente, después me tengo que poner a cerrar las órdenes de forma manual, porque no le busqué la vuelta todavía para cerrarlo automático. Me gusta más manual, ¿sí? Claro, si tira fuerte, para abajo nos vamos, obvio, como, pero calladitos, no digas nada. Vamos a ver, obvio, que viste lo que te dije recién, ¿no? De la libra dólar. No me la sé, pero puede pasar esto, mirá, M15. ¿Ven? Estamos llegando al fin de la tendencia bajista de esta. Puede ser que la tendencia llegue hasta acá, pero si vos ves el pasado está haciendo una ampliación del precio. Por eso ven ahí ampliación, donde los altos, bueno, acá van cayendo, ¿sí? Pero acá los bajos van, ven como una sensación de que se amplía la zona, el rango no es un paralelo, ¿sí? Bueno, entonces puede pasar de que el precio venga a visitar esta zona, ¿sí? Y que recorran más o menos hasta acá o un poquito más arriba. Ya si llega hasta acá hay que hacer una aceleración acá de marcar una zona así, ¿sí? No lo sabemos, estoy viendo algo que puede pasar. Ojalá que no llegue nada y que caiga y que no pare de caer y que venga hasta acá. Pero bueno, la montañita está diciendo llegamos a una sobreventa. Vamos para arriba. A mí no me la abrió a la orden, igual que el Libra Yen. A ver si se está alejando. ¡Ay, me la toca! Mirá. A ver. Ahí va, ahí va. Miren, ojo al piojo. La primera que me toque saco la otra. Seguramente cuando saque la otra es la que cae. ¿Vieron lo que es la ley de Murphy? A ver acá. Bueno. Bien, ahí estamos, bien, vamos, muy bien, Pepe Gatillo, muy bien ahí, Che, ahí me abrió la hora, no me parece a mí. A ver, ya saco la otra, obviamente. A ver. Bueno, acuérdense que la libra dólar, una yetra, loco. La libra dólar cae, vamos a sacar la orden pendiente. A lo que voy, puedo estar con las dos órdenes, pero como estoy en vivo, no quiero estar con 50 órdenes. Si esa es una orden pendiente y esta, a ver qué hace la muchacha, Ahí vamos en ventas, Me voy a ir acá de vuelta. ¿Dónde estaba el...? Pum, 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 pum. ¿Está la libra acá? Bueno, veremos si sube hasta acá arriba, hasta acá arriba, hasta acá arriba o si cae, veremos, No tiene piedad. Vamos a armarle una grilla a esta zona, ¿sí? ¿Les parece? Voy a armar una grilla, mira, voy a armar
esta zona, a ver, voy a achicar esto un poquito, ahí. Acá, en este número redondo le voy a poner una orden pendiente, ¿sí? Me voy a arriesgar. ¿De cuánto? Y de lo mismo, no le voy a hacer martingala ni nada de eso. Y la toca que la toque, ¿sí? Fugitivos. Oh, ¿qué hice ahí? Uy, mira, puse una... Entré con una orden, como caballo, gente. Bueno, la idea era poner orden pendiente acá arriba, ¿sí? No una venta acá. Pero bueno, ya está. Me salió a mercado, gente. Si cae, mejor. Y si sube, bueno, acá arriba le meto 0.10, ¿eh? Ahí. Vamos a poner 0.10 acá. Qué lástima ahí, ¿eh? Igual es poquito, pero bueno. ¿Por qué no me salió acá arriba la orden? A ver. Un shell limit, a ver. Ahí está, ahora sí salió, ¿ven? Ahí la dejo. Bueno, dejo esto un rato, cuanto mucho, máximo una orden más por acá y saco todo acá arriba si se va en negativo. Me puedo quedar, obviamente, a buscarle la vuelta al mercado, como estamos haciendo acá con el oro, ¿ven? El oro acá está haciendo lo mismo que yo hago muchas veces, compras y ventas, y vamos sacando parciales. Pero bueno, ahí vamos. Si cae, bienvenido sea. Si sube, bienvenido sea si vamos en compra, ¿no? Lo dejo a ver qué pasa en un rato, ¿sí? Tum, 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 tum. Sumate, Pepe. Súmense, gente, agreguen el Pepe. Acá estamos un rato. A ver cuánto más me puedo quedar, un ratito más. Bueno, me quedo 10, 15 minutos más o me puedo quedar hasta una hora más si quiero, pero es mucho tiempo, ¿sí? Te imaginas los que ven los videos se quieren cortar, ¿no? Los que ven en diferido, obviamente. Recuerden, no hago publicidad, gente. Entonces no se entera nadie, ¿sí? Ni YouTube debe saber que estamos en vivo. Pero bueno, ustedes me pueden dar una mano, ¿no? No cuesta nada. Bien, a ver acá. Mirá, me voy a poner de vuelta para ustedes. Escuchen lindas canciones. Voy a buscar agua calentita. Ya vengo, ¿eh? Yo no hablo, ¿eh? Yo calladito. Escucha. Mientras vemos cómo sube el precio, ¿no? Y cómo cae la libra dólar. ¿Se acuerdan de la libra dólar? Vamos a ver. Que suba. Acá estamos. Enardecido de mirar tanto vacío existencial, corro al encuentro de tu cuerpo. Dentro del templo hay un altar y nuestra ofrenda es la verdad que no se eleva sobre el resto. Un torbellino en espiral, danza que invita a meditar entre tus piernas. Como el cristal, ni bien ni mal, lo nuestro es inmortal. Como el cristal, ni bien
Ahí estamos, gente. A veces estos días es mejor pasarlos de largo cuando no se te da. Exacto, yo estoy en vivo, igualmente le pongo poquito, pero es verdad. En el caso mío, si hubiese pasado esto de que me metí a 3 y el análisis bueno o malo que hice, ¿no? Me sacan un TP en positivo, pero sin nada, un stop en positivo. Y ya van 3, ya la cuarta, quinta, decir, bueno, pará, está buscando perder, pareciera, ¿no? Pero bueno, aquí estamos, de la séptima decíamos, no, ahí estamos. Si cae bárbaro, justo está consolidando. Vamos a ver si cae, ojalá que caiga un poquito. Sin querer abrimos una orden ahí porque quise poner un shell limit donde está la de arriba del todo, y se me escapó a mercado, pero no pasa nada. Si cae, que caiga, y si sube, bueno, veremos qué hacemos. Un ratito más nos quedamos. Escucha. Y si cae, ¿sabes, no? Y si no, bueno, aprovecharemos, ¿no? Lo ganado con el bot. A la décima, en una le pegás o no. No. Qué lástima no sé si viste la entradita que está ahí entre medio, esa fue sin querer. Quise poner allá arriba donde está la orden que no está abierta, la shell limit, y sin querer se me escapó el tirito ahí. No sé por qué, me parece que elegí mal la opción, pero del detalle que me tira en el menú contextual del MetaTrader. Che, ¿cuánto dicen que va a ir el dólar? El Bitcoin, digo. ¿Subirá, bajará? ¿Qué dicen? ¿Va a pegar esta semana? ¿Cómo dicen? ¿Cómo termina este viernes? A ver, digan un numerito. ¿Por debajo o por encima de los 70? Bueno, hizo el White Off y se nos va para arriba. A ver, vamos a ver si en esta zona cae. Y si no cae, bueno, ahí vamos. Allá arriba estamos esperando con una orden. Vamos a ver, mira lo que hace el muchacho, tremendo. Mirá, miren. Hermosa. Qué lástima esta, ¿no? Porque con la de arriba nada más, si caía un poquito, a ver si me la activa ahí. Ojalá que la toque. La idea es que puede venir hasta acá también, ¿no? Así que vamos a ver. Máximo podemos tirar una más. En este caso es muy poco igual. Y bueno, si cae bárbaro. Y si no cae, acá cerramos por acá arriba, ¿sí? Ojalá que sea una trampita para sacar los stop. Veremos. Puede seguir subiendo. Y le gatillaría una más por acá, ¿sí? Una vez más. El tipo cantaba, tocaba la quena el tipo. Mala la vela asesina, vela mala, la vela es mala. Bien, ahí hizo, fíjense en el doble piso que hizo. ¿La ven? La W de Walter. Ahí va, la W de Wilson. A ver si cae ahora un retroceso. Con que caiga hasta acá estoy en tabla. Puedo salir y ya está, ¿sí? Inclusive estaría con una pequeña ganancia porque la orden la agarra acá arriba y estas dos están separadas, ¿sí? La mitad de esta sería acá y la mitad de esta sería acá, ¿sí? Por ahí. Así que ahí sería el promedio más o menos. Vamos a ver. Y si sube, una más le tiro acá, obviamente, ¿sí? He armado tantos robots, gente, que las grillas las tengo en la cabeza, ¿no? Obviamente, está bueno tener, ¿no? En intradía haces un TP, un stop, parciales, objetivos, pero en scalping aprovechamos así, ¿no? A ver, vamos, sabemos que en algún momento va a venir acá. ¿Puede seguir bajando? Sí. ¿Puede seguir subiendo? También. Hay técnicas para agarrar cuando va para arriba. Así, bueno, si cae esta velita, vamos a ver. Lo que puedo hacer, así el tipo este, masticaba chicles, ¡pum! Explotaba. ¿Qué pasó acá? Miren, el bot. Bueno, que no me toque nada. Escuchen la música. De fondo, ¿están viendo cómo se abren órdenes? Bueno, miren arriba el bot de fundamentales. Justo lo tenía en este horario, debe ser un horario, a ver, sí, es clavado, es y30, ¿no? 10 y 30, mira vos. Un horario que suelo utilizarlo para las fundamentales del dólar o de cualquier fundamental.
Mira vos. Bueno, ya va a dejar de tirar orden, ¿eh? Ahí está. No se asusten, ¿eh? Ahí está, ahí paró. Ese no fui yo, ¿eh? Me gustaría que esta caiga un poco, ¿no? Con rombos Gigantes. la esencia de tu piel me cautivo. Qué hija de... Quiero saber la frecuencia de tu voz. Sintonizarte. Quiero saber la frecuencia de tu amor. Sintonizarte. Sintonizarte. Ah, cómo toca orden y revienta, ¿vieron? Vibrando en el aire. Este vacío me gusta a mí, pero bueno, lo encontramos acá arriba. Vamos a ver. Si cae un poquito veo. Y si no, bueno, hasta acá aguanto con una orden más, no pasa nada. No quieres enredarte con rombos. Gigantes. ¿Se acuerdan el rectángulo que les marqué? Es este, ¿sí? Más no, ¿ok? Quiero saber la frecuencia de tu voz. Qué lástima esta orden, ¿no? Esta fue sin querer, esta de acá. Esta. Sintonizarte. Sintonizarte. A ver si pasa la media móvil por encima. Veremos. Si la sobrepasa, guarda el piojo ahí, ¿eh? Lo que puedo hacer acá ante la duda, porque está por encima, muy cerca del número redondo. Si se da vuelta para arriba, a ver, bueno, ahí está, ya está ahora, a ver. Si cae un poquito veo de sacar alguna ganancia con la... Meta mate y mate estamos acá, gente. Al que le gusta tomar mate, bueno, conmigo, ¿sabes, no? Te corro carrera. Pía 600 descapotable, decía. La frecuencia de tu voz. Sintonizarte. Quiero saber la frecuencia de tu amor. Sintonizarte. Sintonizarte. Pum 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 pam pam pum pana pum pam. Qué guachina que es, ¿eh? A ver si este es el hombre colgado, el famoso hombre colgado que cae la vela. A ver. Hizo un hombre colgado, tendría que caer la vela, pero va, quiere, vienen, fíjense en ahí, a ver. Por las dudas voy a hacer algo interesante y la agarro más arriba, ¿sí? Voy a hacer una cosita, cuanto mucho sigue cayendo y me achica el drawdown, ¿sí? Ahí puse el stop en... Ahí puse el stop, ¿lo ven? Lo voy a bajar un poquito. 3.93. Estamos en vivo, ¿eh? ¡Qué temón, loco! ¡Qué temón, hermano! Stop en positivo, ¿lo ven? Ahí va, ¿eh? Bien. Si la vela cae acá, mira, ahí me voy a pagar la mitad de la que está arriba para pagarme algo, ¿sí? Voy a esperar, a ver. Hay que atravesarnos como pétalos sin que... Me pago la mitad de la que está arriba, ¿sí? Yo hago como el robot que tengo ahí del oro, ¿eh? A ver, voy a ver si esta sube un poquito. Si... ¡Ay! Ahí me pagué la mitad, ¿ok? Me pagué la mitad, ¿sí? Si sigue subiendo, me saca un stop en positivo acá. Me quedan estas perdiendo con I, pero iré hacia la búsqueda de alguna compra, alguna venta, así puedo estar toda la mañana, ¿no? La idea es que caiga, si cae ya está, me voy, ¿sí? Si cae bárbaro, obviamente si sé que cae no le saco la mitad, ¿no? Pero como estamos ante la duda, sé que puede ser una trampita esta que hizo lo que les dije, una falla, un clímax. Y bueno, si cae bárbaro, si sube, me saca con este stop. Inclusive acá, ahí, yo cerrando la operación, ya estoy con una pequeña ganancia por lo que cerré y por que estamos en tablas, ¿eh? De mi corazón.
atención. A ver si me la toca ahí el aguachín. Es mala la vela, ¿eh? Es muy mala. Ahí me sacó, ¿ven? ¿Qué hice? Me pagué la mitad, ¿sí? Pepe Mila se pagó la mitad. Ahora lo que voy a hacer es... O me voy en compras hasta acá arriba. A ver ahí cuánto hay. O me busco una venta, un Shell Stop acá abajo. A ver, vamos a poner de 0.10 un Shell Stop acá, ahí. Si sale redondita, ¿sabes, no? Ahí, ¿lo ven? Un Shell Stop, ahí lo puse, ¿lo ven? Si cae con este Shell Stop y me lo abre y cae hasta por acá, ya cierro todo. A lo que voy, lo puedo dejar, ¿sí? Obviamente, pero tengo la sensación de que está haciendo un bueno, vamos a ver. La sensación de ahí haciendo una base acá. La base está, dijo el bambino. Y si cae, redondea hacia abajo. Hizo un gap, hizo un gap ahí, así que a ver si cae. A ver si cae la machina. A ver si cae. Te busco compra acá, por acá arriba me voy con una compra. Veremos. Dale, cae. Vamos, cae, negra, cae carajo. Mierda, carajo, decía la Mirta. Vamos. Sí, porque estaba hecho miga, se mandó en una picada, chistando su mala sombra. Ahí la abrió, Ustedes vieron que la abrió. Lo que voy a hacer rápido, para no ponerme en contra, a ver, no les hablo más. Me quedo solo, gente, un rato, No supo repartir sus fichas y su cielo ennegrece. Nunca fue listo de peso, siempre un listo de centavos. Su boca de maldiciones que se tragan mal. Se va gritando tus diablos, pura cortesía. El himno de tango Poli le dice como al oído que sus aventuras pegan mal y anuncian poco. El tipo maduró pronto y se pudrió bien temprano. Un barro que al fin se sanguina es la salvajada. Si el perro es manso, come la basofia y no dice nada. Me cuentan las costillas con un palo a carcajadas. Demasiados los moretones, muy pocos empastamientos. Son tantos los cocineros que joden la sopa. Su rock and roll sangra oídos, ya que Dios le truchó el boleto. Si fue una risa de mil vientos. Bien, ahí está llegando esta zonita. Guarda acá que puede. Vamos a ver si rompe esta zona. Vamos a ver si acá no encaja. A ver. Vamos a esperar un poquito. Qué lástima acá, que tendría que haber puesto el stop ahí en positivo. Me lo saca, me vuelvo a meter más arriba, ¿sí? Pero bueno, me puse a hablar y se me pasó. Pero igual, vamos a ver. Si sube, hasta acá la aguantamos con una entrada más, ¿sí? Y fuera. Me conviene a ver si cae brusco o sube brusco. A ver si da la vuelta, la vueltita que tendría que dar hacia la baja, aunque sea hasta acá. ¿Sí? Pero ya estamos viendo, ¿ven? El dibujo ya lo empieza a armar hacia arriba. Depende de un hilo acá que caiga, nada más. Y bueno, veremos. Todavía ya salió de esta zona de compresión. Ahí salió, está por encima de la media móvil. Así que bueno.
Down, 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 down. Qué buena canción, che. Qué buena canción. Bien, ya cerramos parcial de algo, obviamente estamos con algunas abiertas. Esto se puede ir dejando. Mira, qué bueno. Bien, acá va cerrando y va abriendo. Esto es lo que me gusta. Ahora va a cerrar todo en un rato, así que la dejamos ahí con poquitos lotaje, ¿no? Obviamente que va abriendo, va cerrando. Ahí dejamos, Ahí está el oro trabajando también. Escucha, en este fin helado, el hijo tenaz de tu enemigo, el muy verdugo será distinguido. Una noche de cristal que se hace añicos. No lo soñé, se merezco y brindo a tu suerte. No lo soñé. Mejor que nunca. No mires por favor y no prendas la luz. Deja gente de figurón. Este film da una imagen exquisita. Esos chicos son como bombas pequeñitas. El peor camino a la cueva del perico, para tipos que no duermen por la noche. No lo soñé, y vas corriendo a la deriva. No lo soñé. Los ojos ciegos bien abiertos. No mires por favor y no prendas la luz. Deja gente de figurón. Se viene el fuego más grande del mundo. El montaje final es muy curioso. Es en verdad realmente entretenido. Vas en la oscura multitud desprevenido, tiranizando a quienes te han querido. No lo soñé. Se te besó y gritó a tu suerte. No lo soñé. Bien, ahí estoy viendo que me podía llegar a sacar, ¿no?
La idea era tratar de sacar esa orden en positivo, nada, no ganas nada, solamente en positivo, el stop en positivo, para ver si me puedo meter un poquito más arriba. Si cae, voy a recuperar esas órdenes, y si sube, no pasa nada, tengo esas dos órdenes chiquitas, ¿sí? Estoy en una zona que quiero salir nada más, quiero que agarre el vacío que está acá, ¿sí? Este vacío acá, ahí. A ver, mira, lo voy a acompañar, ahí sí lo puedo acompañar, si cae fuerte, a ver. Y no prendas la luz. Vamos a esperar, Qué tema, Con cariño enorme. Una bendición tener a gente como ustedes soportándonos. Les agradezco para siempre. Gracias, gracias. Nos vemos seguramente en algún momento. Cariño. Bien, ahí veo la fuerza. Vamos a ver si toma fuerza hacia abajo. Si dispara hacia abajo, joya, le puse una orden pendiente ahora, ¿sí? Me quería liberar de esa. Sabemos que puede subir y caer, pero si sube, ya me saco un problema de encima, ¿sí? Hasta acá o hasta acá, porque puedo meter la orden en venta acá arriba y no pasa nada, ¿sí? O si pierdo, en el caso que me toque un stop, lo pierdo con un lotaje chiquito, ¿sí? Tengo todavía un tirito más, ¿sí? Ahora, si cae fuerte, con que esta rompa, recuerden que ya cerré parciales en positivo, ¿sí? La mitad de operaciones que iban a favor las fui cerrando, ¿sí? ¿Cómo andás, Fabián? Buenos días, ya llegando muy tarde al live. Acá estamos, tomando mate, disfrutando un gran día acá en mi ciudad. Tengo que salir a correr, pero una chancha estoy hecho, Vamos a ver si me pongo al día. Bueno, justo nos agarramos una consolidación. Miren lo que agarramos. Podríamos haber cerrado en tabla también, pero bueno, uno no sabe. Yo recién acabo de hacer algo que me pareció interesante. Vamos a ver, por suerte. Vamos a ver si acá arriba puedo meter la orden. Tengo dos tiritos más en sí, pero me quiero ir. Podría hacer dos tiritos más. Hasta acá arriba llegamos, ¿sí? Hasta inclusive puedo ir en compras, pero vamos a ver cómo está la libra. Bien. Bueno, el yen está débil, pero en temperaturas chicas, ¿sí? Obviamente nosotros no operamos H1 ni M30, pero puede ser de que esté descansando para después disparar, como les dije en el dibujito. El que hace intradía está bueno para venta, ¿sí? Ponele. Bien, ahí va, ese no va, ¿viste? Por suerte. A ver acá. Número redondo. Vamos a ver, Ese es el doble toque acá. Si se devuelve, voy a poner una orden pendiente ahí y voy a sacar esta orden pendiente. Si se va para arriba, vamos a aguantarla. Esta la saco, orden pendiente, fuera. Un trabajito esto, Si la abre ahí, sacaré parciales de lo que sea. Si se va para arriba, la orden la tomé más arriba que como estaba acá abajo. Entonces perdería un poco menos en el caso de que vaya negativa. ¿Sí? Estamos en un doble techo. Entonces puede pasar de que venga acá. Si viene hasta acá, el dibujo está, ¿lo ven? Si viene hasta acá o hasta acá, bárbaro. Y si va para arriba, acá... No, acá no, porque justo está en una compresión acá también, ¿ven? Entonces puedo utilizarla. Acá arriba puedo buscar alguna comprita hasta por acá. Pero bueno. Ojalá caiga, ¿no? La idea no es estar 2 horas acá, es salir. Por eso está bueno el ejemplo que les decía al principio. Si vos en 2 o 3 operaciones saliste en tabla, no perdiste nada, no sigas metiéndote. Porque te puede pasar de que te quedas encajado, enganchado en algo de gusto para hacer 2 o 3 dólares más, nada más. A ver acá,
No, pasa que acá está el borde, che. Acá le puedo tirar una venta por acá. Obviamente si hace algún patroncito ahí, a ver. Pero hay que esperar que caiga. Capaz que hay que dejarla todo el día para... Todo el día, un par de horitas. Si esta bajara fuerte, como suele hacer la Libra Yen, estaría bárbaro. Buenas noches. Bueno, acá estamos, dice el amigo. Bien, ahí está armando la caparazón como para decir doble techo. Vamos a ver si el doble techo es real o si sigue hacia arriba para rellenar esta zona. Que si la rellena por acá, pasa que acá hay dos toques, ¿ven? Miren. Ahí hay dos toques, ahí, esos dos. Entonces si vos bajás, acá meter una venta puede ser una compra, no. Tendría que ser la compra por acá. Pero, bueno, es esperar. Puede ser un pullback también después. Ahí me voy adelantando, ¿no? Ni que fuéramos videntes. Y si me la abre, bueno, cerramos todo por acá, porque ya tendríamos otra orden, aunque está más alejada de como estaba hoy, ¿no? Ojalá venga a rellenar esta compresión que está acá, ¿ven? Pero el ojalá, ¿sabes dónde te lo guardás, no? Ojalá que venga hasta acá, ¿sí? Estaría bárbaro. Mira vos, es malo el Pepe. Un tren para Katmandú. Bueno, la idea está, ¿no? Si cae bárbaro y si no, seguiré cerrando parciales. Muchas veces prefiero cerrar un parcial y no esperar a que venga hasta acá, porque si sube, me comí el garrón. Y si cae, algo me pagué. Y de tanto pagarme y pagarme y pagarme, en algún momento cancelo lo de acá abajo, todo. Le puse el stop porque está llegando a zona de compresión acá. Si cae, si la rompe, bárbaro. Si llegase hasta acá nada más, ya está. Cierro todo y me voy. Ahí. Mechita mala. Bueno. Bien, no pasa nada. Medio pip por encima estaba ahí, ¿sí? Voy a probar ahí otro tirito más. Son chiquitos, ¿eh? La idea me tienen... ¿Van entendiendo la idea? A donde dispare fuerte. Pasa que justo estoy al límite ahí. A ver si... Al límite de la compresión, ¿ven? Pero bueno, si la agarrase... Y... Ahí me cubrí enseguida, ¿sí? Porque estamos en una compresión. La idea es si no me agarraba el stop y seguía cayendo, bárbaro. Ya está. Ahora, me lo agarró, no perdí nada. La comisión, ¿sí? Nada más. Bueno, puede ser que esto vaya para arriba o rompa. Ahora, si rompe, si va para arriba, que no me toque el orden pendiente primero, ¿no? Bueno, che, ya hace mucho. ¿Cuánto hace que estamos acá? Dale, cae con todo, negra. Dale un regalito acá al planeta Pepe, vamos. ¡Qué cachivache! Saco la compresión. Bien. Voy a salir verde acá, gente. Pepe Pepón.
Gordito tomando mate todo el día estoy. Tremendo. A ver, vamos, loca. El gol está acá, a ver. Che, esto puede romper hacia arriba ahí, Vamos a esperar que termine, que salga, que termine, digo, no, ustedes no, que termine de romper este rango, esta compresión, ¿ven? Verde y marrón que se ve. Si este triangulito, quiero ver eso, porque... En mi cabeza, 3 pájaros negros. Yo le digo negros, como el tema de ataque. Chao. Los pensamientos son aves extrañas. Bueno. A veces vuelan y no saben volver. Bueno, y nos tuvo 10 horas consolidando. A las 11 más o menos, 11 y 10 como mucho, le pongo los stop, ¿sí? Para no seguirla. Me puedo quedar haciendo compras y ventas hasta que saco por encima de lo mío, ¿no? Pero ya me tengo que ir. Abrime esta orden, negra, vamos. Señor Shen, ¿usted tiene la fuerza para demostrar que la libra es más débil? ¿O simplemente está por estar? Vamos, demuestre una caidita. Mira lo que es esto. M30, esta zonita acá está hermosa. Vuelan al cielo buscando más. Bueno, igual el lotaje es chiquito, ¿sí? La idea es acá arriba poner otra venta más por si me tengo que ir, ¿sí? O si va fuerte, ir en compras y agarrar compras hasta allá arriba, ¿sí? Hay que ver el patrón que hace, ¿eh? Pero pareciese como que de a poquito, cuando quería acordar, hizo 3 kilómetros, ¿no? Bueno, a ver si cae. Si cae, bárbaro. Y si no, esperaré alguna comprita allá arriba. Vamos a ver. Como los viejos tiempos, sí, 3 horas y media acá, ¿eh? Tremendo esto. Vamos para las 3 horas, es una locura, me tengo que ir yo. Pero bueno, mañana estaremos 1 hora y media. Pero lo que pasa es que hoy quería cerrar las operaciones. El oro hizo algo parcial en positivo cerré, pero si cierro así, tengo órdenes abiertas en negativo, estas dos de acá abajo, ¿sí? Este es un shell stop que tengo ahí y vamos a ver si sube. A ver si sube. Un segundito ahí. Rock. Está lindo, ¿eh? A mí me gusta, ¿no? Un poco de adrenalina. Estamos en vivo, dijo el amigo. A ver. ¿Qué tengo que ver? Mira qué bonito. Mira, para vos, escuchá. Esta la conocés o no. Hijo de tigre, me abrió la orden ahí. Tremendo. Bueno, dale. Si la abriste, ahora andá. Y si caes, no pasa nada. Quedamos ahí. Más no vamos a perder que eso. Algún charcos. Cruzará la avenida, se meterá en el barrio, pasará dando saludos y monedas a unos vagos y dobla en el primer par. A ver, voy a usar el bot, el Xinjiang 7. Cosa de loco, Esta la saco, Y un ascensor angosto. Ahí está. Nos lleva a la puerta del rancho.
Esto tenemos dos chances. Si va para arriba, en algún momento va a estar en positivo más que en negativo. Y si va para abajo y no para de ir para abajo, en algún momento vamos a estar en positivo con las de abajo, por encima de la de que esté por arriba, ¿sí? Tus hijos del alquiler y algo más. Y poco disfrutas sus días pensando en cómo harás si en ese empleo no pagan Promedio es ahí. más. Que injusticia que no se valore. Eficacia y Responsabilidad. porque él hoy se mató pensando. Y es lo mismo que uno. Está en. ¿Ven la compresión acá arriba? Justo la está tocando. Así que. A ver. 4.59. Vuelve a amanecer y entre diario y más se pregunta cuánto más. Homero está cansado, come y se quiere acostar. Vuelve a amanecer y entre diario y más. Hay veces que te sale redondito y hay veces que no. Ahí está. Bien. Y es así. La vida de A ver ahí. No te vas a ir para arriba, negra, ¿eh? un barrio es así y pocos son los que van a zafar. Y es así. Ahí. Felices así. Salgo de esa zona. No perdí nada con la anterior. Y acá le pongo. Y es así. Esta la saco. Bien, qué enriedo, ¿no? Yo me entiendo. Bien. Ahí estamos. Esta zona subiría, a ver acá. Ahí no perdí nada. 2 pip para abajo, para arriba serían ahí. Ahí está. Bueno, hay que ver, chequeen cómo queda. Yo después les muestro, gente. Yo me voy. 11 y 2. Voy a esperar un poquito más. Si me abre la de abajo y cae hasta por acá, ya está. Y si va para arriba y llega hasta acá, ya está. Ahí vamos. Ay, qué lindo corazón. ¿Viste? ¿Te gustó? Y va a estar bien, dicen, ¿eh? A ver cómo está rezongando. El oro no hizo un dinerito. Hay que dejarlo, obviamente, a que cierren algunas órdenes. Ahí está, miren. Ahí están las ventas. Ahí va cerrando. Ven, ventas, compras, compras, venta. Ahí va el muchacho, ¿eh? Tremendo. No se asusten, ¿eh? Con tantas órdenes. Miren cómo va cerrando los parciales. ¿Lo ven? Ahí cerró todo, muchachos, miren. $50, papá, ya está, lo apago. Al bot lo apago, no quiero más órdenes porque me voy. Ahí lo vimos en vivo, Cierro esa, cierro esta compra en negativo. O la puedo dejar con un stop acá abajo. Ahí lo pongo ahí por si sube. 21.78.50. A ver, la saco. Ahí está. Bien loco, bien loco. Y esta es una compra. Cerramos ahí rapidito. Ahí está, bien. Cerré en positivo el oro. ¿Se acuerdan que había varias órdenes abiertas? Ahí cerramos. Miren, todo lo que hizo una enredadera. Ahí está, Y esta está ahí. Bueno, y esta seguimos ahí. Si cae, voy a esperar que caiga hasta por acá para cerrar en positivo. Y si sube, voy a esperar hasta por acá. O veré. Muchas veces te toca la puntita la guachina, ¿no? No pasa nada, ¿sí? En algún momento hay que cerrar, ¿sí? Vos vas viendo. Si el profit está por encima del déficit, bienvenido sea y cerrá. Otro día será, ¿no? Pero bueno, ahí estamos. Bien, bien. Los ejemplos están bárbaros. Estamos en vivo, muchachos, Vieron que tenía el bot ahí, lo apagué y cerré. Positivo, por suerte. Miren Bitcoin, gente. Miren Bitcoin. ¿Cuál es Bitcoin? Dice el amigo. A ver. No lo tengo acá, ¿Por qué no lo tengo? Ah, bueno, acá sí. Miren Bitcoin cómo consolida, muchachos, No se ve ahí,
Bueno, me está por abrir la orden, Mirá con Pepe Mil ahí mirando, a full. Che, se me está llenando la información de datos acá, Bien, bien, Vamos a ver si me abre la orden, que la abra, obviamente. Y si no la abre, que no la abra. Lo importante es tener positivos, ¿sí? Eso es lo importante, ¿bien? Voy a cerrar acá, a ver cuánto. Bueno, ¿me abrirá o no me abrirá la orden? Por ahora vamos en positivo hoy, gente, ¿sí? Si tenemos... A ver si la abre ahí. Ojalá que no, pero si la abre, tengo que esperar que corra hasta arriba o ir ahí la abrió, a ver. Bien, miren, a ver si tengo acá la orden, no. Ya, $18 en negativo no es nada, ¿sí? Miren, en positivo hoy 95 con el orito y algo cerrado de la libra. Así que estamos en positivo. Puedo cerrar esos 17 en negativo. Los voy a dejar porque obviamente acá tengo en positivo algo. Ven que son centavos, gente, nada. Ahí va, Bien, bien. Voy a poner la orden ahí. 188-511. ¿Por qué lo pongo ahí? Porque si cae, la saco sin perder nada. Si sube, nos cerramos, ¿sabes qué? ¿No? Ojalá que dispare. Inclusive me puedo pagar algo de esto, ¿sí? Y esperar a que caiga, y cuando cae voy, cierro con un drawdown más chico de las que están acá abajo, ¿sí? Y terminaría en vez de con 17 con, no sé, menos, o con 20, menos 20, pero ya tengo 100, ¿sí? A favor. Bien, ahí ven, si me toca la orden, me saca con un stop ahí pegado a la orden misma, no pierdo nada de la comisión, ¿sí? ¿La ven ahí? Bien, si sigue subiendo me la como, pero como está justo acá, ven, por eso lo puse. Ahí la saco bien. Si cae fuerte, bienvenido sea, ¿sí? ¿Cuánto más lo puedo hacer esto? Una vez más por acá, hasta acá arriba. Ahora, si el precio, ¿sí? Ya llegó hasta acá, saco las órdenes. Como vi que estoy más positivo que negativo, miren, inclusive voy a poner ahora los stop acá arriba y me voy. Arriba el número redondo. 188-604. Lo puedo arrastrar. A ver, ahí lo dejo y me voy, Total, termino en positivo. Ahí está, ¿lo ven? Ahí bien. Y tengo otro un poquito más abajo, en muy poco lotaje. Y tengo una orden pendiente que si la llegase a tocar, no sé si no me meto en ventas por ahí arriba. ¿Por qué? Porque estoy muy cerca con un stop cortito, A ver ahí, 606. Hay veces que hay que esperar. Ojalá supiéramos qué va a pasar, ¿sabes? Bien, ahí estamos. En el caso que me toque los stops que están arriba, termino en positivo, ¿sí? Por encima, casi prácticamente de 100 que ganás, perdés 20. Ponele que suba y perdés 25, 30. Terminás sacando 70, ¿sí? Si me toca los stops ahí, que me los toque, puedo ir en compras hasta acá arriba, pero no voy a ir. Seguramente va a venir hasta acá. Ojalá que caiga, a ver si hay una divergencia. Pero bueno, no, lo dejo porque si no me queda una hora más. Lo que sí puedo poner una venta acá, ahí, ¿sí? Total, la venta la pongo acá, si cae voy en ganancia, si sube me saca algún stop cortito acá arriba, ¿sí? Si hubiera sido más atrevido y dejaba la compra acá abajo, ya acá terminábamos en ganancias, con todo, ¿sí? Con el oro y con estas. ¿Por qué? Porque la suma de estas pérdidas con la ganancia de la compra, acá estábamos ganando, ¿sí? Bien, bueno gente, me voy. ¿Le gustó? Sí, ¿no? Redondito, Chau. A ver ahí. Quiero que caiga, a ver. Siguiendo siempre por el mismo camino, pero aunque haga lo mismo, nunca voy a tener. ¿Lo rellena? ¿Qué dicen? Casi sin pensar. El Piti Álvarez de fondo, guarda, Mira, acá le voy a meter una venta con un stop allá arriba. Una venta, un shell stop, ¿sí? Ahí saco esta orden pendiente y le pongo el stop acá arriba, acá. ¿Por qué? Porque si cae, algo me pago de la pérdida que tengo abajo, ¿me entendés? Si sube, pierdo hasta acá arriba, pero ya estoy por encima con las ganancias. 8606, a ver. 606.
Ahí está. Bien, ahí me puse los 3 stops, ¿sí? A lo que voy, no pasa nada. Si sube, pierdo estas órdenes, pero saqué por suerte con el bot, ¿sí? Si no, perdía mínimo, lo que perdía, máximo 30 dolaritos, ¿eh? Máximo. Nada. Si cae, bueno, lo sumamos a los 100 que ganamos con el oro. Y lo que me pagué en parciales con la libra, ¿sí? Voy a buscar un poquito de agua y ya cerramos. Amores ajenos que no ponen freno. Historias pasadas que no hay que olvidar. Fui tu sereno, tu vago nocturno. Tus ojos de fuego si quieren vengar. Tus vicios los míos, tu sexo y mi sexo. Hoy mi pasado me vuelve a atrapar. Y al mirar las estrellas siento que ya se fue. Un error, aprendí la lección. Por volar te perdí, nos perdimos los dos. Y por eso desde lejos siento que te vas. Yo siento que te vas. Yo la vi sin querer. Bien, gente, ahí estamos, ¿eh? Vamos, vamos. Vamos, estamos al límite que puede caer un poquito. Si toca el stop no pasa nada, ¿sí? Se pierde ahí, o bueno, que toque, ya está, fuera. Y lo va a tocar, ¿eh? No, es muy poquita esta distancia, parece mucho, pero es poquito. Ven, acá tenemos nada, ven, ahí tenemos unos 5 pips, ¿eh? 5 pips, 6, me toca el stop. Si cae, pero bueno, ya estamos muy cerca, tendría que caer bruscamente. Y no me quiero quedar más tiempo, vamos a estar 10 horas acá. Cerramos en positivo con todo. Cuando cierre esto, si me toca el stop, veo cómo terminamos, ¿eh? Capaz que terminamos en muy positivo, decía. No. A ver, si cae, ¿no? Estamos siempre ahí, ¿no? Está formando, está rellenando, ¿eh? Y va a tener que venir acá. Le falta muy poquito, ¿ven? Pero bueno, ¿quién te dice que no baja hasta acá antes? Y nos daría la alegría de cerrar esta orden. Y quedamos con estas en negativo, este en positivo. Y me voy, ¿sabe a dónde, no? A dar una vuelta. Escucha, escucha. Esta la jugué, ¿eh? Esta es como la sensación de que si cae recupero un poco de esta, pero ¿para qué también si ya gané con el oro? ¿Me entienden? Con el oro ya me hice 100, que me alcanza para la cuentita, ¿no? 95, más algo que saqué de la libra yen en parcial. Y bueno, si ahora va y toca el stop, ya está. Y si no lo toca, mejor todavía, ganamos un poquito más, bajamos el drawdown y ya está. Pero bueno, ahí estamos al borde de que toque, ¿eh? Estoy esperando para irme, ¿sí? Si no lo toca, me voy. Si no, me quedo hasta la 1 de la tarde acá, pero quiero hacer otras cosas. Hoy ni lo saludo, me voy de una. Dale, vela agresiva. Esa vela roja que hizo, ¿saben para qué fue, no? Nos comimos todo el retroceso, ¿vieron? Esa vela roja fue para sacar los stops, ¿eh? Ahí está. Bueno, listo. ¿Qué podemos hacer? Nada. Nos sacó. Seguramente terminé con 50 o 60 a favor, ¿sí? A ver acá. Ahí no, perdón.
64, ¿sí? Ahora seguramente cae 3 kilómetros para abajo, pero terminamos en positivo, ¿sí? Así que bueno, gente, me voy. Chao. Ahora cae, a ver esta vela para ver. La técnica estaba buena si acá no cerrábamos la compra. Acá arriba cerrábamos todo en positivo, redondito, ¿sí? Así que no me llevé 100, me llevé 65, ¿sí? Chao, gente. Seres humanos normales, no me llevé 1000, ni 10.000, ni 1.000.000. Me llevé, ¿sí? 65, ¿está bien? Bárbaro. Che, me voy. A ver, para ver esta. Mira vos, una vela. Ay, qué ganas que tengo. Bueno, me voy, gente. Me voy. Chao. Ni lo despido, ¿eh? Chao, me voy.